Los modales de la recitación del Corán. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Alabado sea Dios, que agració a sus siervos con su profeta enviado y con su libro revelado a él, el cual no está expuesto a falsedad ni por delante ni por detrás. Es una revelación de un sabio digno de alabanza. Así se abrieron para quienes reflexionan las sendas del aprendizaje, por lo que contiene de relatos y noticias, y se iluminó el camino de la rectitud y la senda recta, por lo que detalla de preceptos, diferenciando lo lícito de lo ilícito. Es luz y claridad, y en él se halla la salvación del extravío y la cura de lo que anida en los corazones. A quien se ensoberbece y contradice sus preceptos, Dios lo quebranta, y a quien busca el conocimiento fuera de él, Dios lo extravía. Es la cuerda firme de Dios, su luz manifiesta, el asidero seguro y el refugio confiable. Abarca lo grande y lo pequeño, lo mucho y lo poco. Sus maravillas no se agotan, ni sus secretos se extinguen. Ningún límite encierra sus beneficios para los entendidos, y quienes lo recitan no lo desgastan por repetirlo. Es lo que guió a los primeros y a los últimos. Y cuando lo oyeron los genios, regresaron presurosos a su pueblo como advertidores, diciendo: en verdad, hemos oído una recitación maravillosa que guía a la rectitud, y hemos creído en ella. Y no asociaremos a nadie con nuestro Señor. Quien crea en Él habrá sido agraciado. Quien hable conforme a Él habrá dicho la verdad. Quien se aferre a Él habrá sido guiado, y quien actúe de acuerdo con Él habrá triunfado. Dios dice: en verdad, nosotros hemos revelado el Corán, y ciertamente nosotros seremos sus guardianes. Y una de las causas de su preservación en los corazones y en los códices es la constancia en su recitación, la perseverancia en su estudio, junto con la observancia de sus modales y condiciones, y la vigilancia de lo que contiene de obras interiores y normas exteriores. Y esto requiere, necesariamente, exposición y explicación detallada. Sus fundamentos se exponen en 4 capítulos. Capítulo primero: el mérito del Corán y de quienes se aferran a él. Capítulo segundo: los modales externos de la recitación. Capítulo tercero: las obras interiores durante la recitación. Capítulo cuarto: la comprensión del Corán y su interpretación según la opinión personal, sin transmisión. Capítulo 1: el mérito del Corán y de quienes se aferran a él, y la condena de quienes descuidan su recitación. La excelencia del Corán. El mensajero de Dios dijo: quien recite el Corán y luego considere que alguien ha recibido algo mejor que lo que él ha recibido, ha menospreciado aquello que Dios ha engrandecido. No hay intercesor de rango más elevado ante Dios que el Corán, ni profeta, ni ángel, ni otro alguno. Si el Corán estuviera dentro de un contenedor de cuero, el fuego no lo tocaría. La mejor forma de adoración en mi nación es la recitación del Corán. Ciertamente, Dios recitó Taha y Yasin 1000 años antes de crear a las criaturas. Y cuando los ángeles oyeron el Corán, dijeron: dichosa la nación sobre la que esto será revelado, dichosos los corazones que lo albergarán, dichosas las lenguas que lo pronunciarán. El mejor de vosotros es quien aprende el Corán y lo enseña. Dios dice: a quien la recitación del Corán lo haya ocupado de invocarme y pedirme, le concederé la mejor recompensa de los agradecidos. 3 personas estarán el día de la resurrección sobre una duna de almizcle negro. No los sobrecogerá el espanto, ni los alcanzará el ajuste de cuentas hasta que se haya concluido lo que hay entre la gente. Un hombre que recitó el Corán buscando el rostro de Dios y dirigió con él la oración de un pueblo que estaba complacido con él. La gente del Corán es la gente de Dios y su élite. Y dijo también: ciertamente estos corazones se oxidan como se oxida el hierro. Le preguntaron: oh, mensajero de Dios, ¿y cuál es su pulimento? Respondió: la recitación del Corán y el recuerdo de la muerte. Y dijo: Dios presta un oído más atento al recitador del Corán que un amante a la voz de su amada cantora. En cuanto a los dichos transmitidos de los compañeros y los piadosos predecesores, Abu Umamat al-Baili dijo: recitad el Corán y no os dejéis engañar por estos ejemplares colgados, pues ciertamente Dios no castiga un corazón que ha albergado el Corán. Ibn Mas'ud dijo: si deseáis el conocimiento, buscadlo en el Corán,
porque en él se encuentra la ciencia de los primeros y los últimos. Y el mensajero de Dios dijo también: recitad el Corán, pues por cada letra de él recibiréis la recompensa de 10 buenas acciones. No digo que sea una sola letra, sino que Alif es una letra, Lam es una letra, y es una letra. Y dijo también: ninguno de vosotros debe preguntarse por su alma, sino en relación al Corán. Si ama el Corán y se deleita en él, ama a Dios y a su mensajero. Y si detesta el Corán, detesta a Dios y a su mensajero. Dijo Amr ibn al-As: cada aleya del Corán es un grado en el paraíso y una lámpara en vuestros hogares. Y dijo también: quien recita el Corán ha acercado a su propio interior la realidad de la profecía, la lleva en su pecho, aunque no se le revela. Abu Hurairat dijo: ciertamente la casa en la que se recita el libro de Dios se ensancha para sus moradores, abunda en bienes, acuden a ella los ángeles y se alejan de ella los demonios. Y la casa en la que no se recita el libro de Dios se vuelve angosta para sus habitantes, mengua su bien, se ausentan de ella los ángeles y acuden los demonios. Ahmad ibn Hanbal dijo: vi a Dios en sueños y le pregunté: oh Señor, ¿cuál es la mejor obra con la que se acercan a ti quienes buscan tu proximidad? Dijo: con mi palabra, oh Ahmad. Dije: ¿con comprensión o sin ella? Dijo: con comprensión y sin ella. Muhammad ibn Kasb al-Qurasi dijo: cuando los hombres escuchen el Corán de parte de Dios el día del juicio, les parecerá como si nunca lo hubiesen oído antes. Al-Fudail ibn Ziyad dijo: el portador del Corán no debe tener necesidad de nadie, ni siquiera de los califas ni de quienes están por debajo de ellos. Más bien, deben ser las necesidades de los hombres las que acudan a él. Y dijo también: el portador del Corán es el portador del estandarte del Islam. No debe entretenerse con quienes se entretienen, ni distraerse con quienes se distraen, ni caer en la vana palabrería con quienes la practican, por respeto a la dignidad del Corán. Sufyan as-Sauri dijo: cuando el hombre recita el Corán, el ángel besa su frente entre los ojos. Kumar ibn Maimun dijo: quien abre el mushaf en el momento de la oración del alba y recita de él una sola aleya, Dios le inscribe una obra equivalente a las acciones de toda la gente del mundo. Se relata que Khalid ibn Kuqbat vino al mensajero de Dios y le dijo: recítame el Corán. Entonces el profeta le recitó: en verdad, Dios prescribe la justicia, la beneficencia y la generosidad con los parientes. Khalid le dijo: repítelo. Y cuando lo repitió, exclamó: por Dios, ciertamente posee dulzura, y sobre él hay frescura. Su raíz es fecunda y su cima frondosa. Esto no lo dice ningún hombre. Al-Hasan dijo: por Dios, después del Corán no hay pobreza, ni antes de él hay riqueza. Al-Fudail dijo: quien recite la conclusión de la sura Al-Hashr al amanecer y muera ese mismo día, se le sellará con el sello de los mártires, y quien la recite al anochecer y muera esa misma noche, se le sellará con el sello de los mártires. Al-Qasim ibn Abdurrahman dijo: le pregunté a uno de los ascetas: ¿no hay aquí alguien con quien hallar compañía? Entonces extendió su mano, tomó un mushaf, lo colocó sobre su regazo y dijo: este. Ali ibn Abu Talib dijo: 3 cosas fortalecen la memoria y disipan la flema: el siwak, el ayuno y la recitación del Corán. La condena de los lectores negligentes. Anas ibn Malik dijo: tal vez haya quien recite el Corán y el Corán lo maldiga. Maisarat dijo: el forastero es el Corán cuando se encuentra en el pecho del malido. Abu Sulaimán ad-Dareni dijo: los ángeles guardianes severos se precipitan con mayor rapidez sobre los portadores del Corán que desobedecen a Dios, que sobre los idólatras cuando éstos le desobedecieron tras haber conocido el Corán. Un sabio dijo: cuando el hijo de Adán recita el Corán y luego lo mezcla con actos impuros y después vuelve a recitarlo, se le dice: ¿qué tienes tú que ver con mi palabra? Ibn ar-Rammah dijo: me arrepentí de haber memorizado el Corán, porque supe que los portadores del Corán serán interrogados el día del juicio por las mismas cuestiones por las que serán interrogados los profetas. Ibn Mas'ud dijo: debe conocerse al portador del Corán por su vigilia cuando los demás duermen, por su ayuno cuando los demás comen, por su tristeza cuando los demás se alegran,
por su llanto cuando los demás ríen, por su silencio cuando los demás se enredan en habladurías, y por su humildad cuando los demás se comportan con arrogancia. El portador del Corán debe ser reservado y amable, no debe ser tosco, ni polemista, ni gritón, ni escandaloso, ni áspero. El mensajero de Dios dijo: la mayoría de los hipócritas de esta nación son sus recitadores del Corán. Recita el Corán mientras te frene, y si no te frena, entonces no lo estás recitando verdaderamente. No ha creído en el Corán quien considera lícitas sus prohibiciones. Uno de los piadosos predecesores dijo: ciertamente el siervo abre una sura y los ángeles oran por él hasta que la concluye. Y también sucede que otro abre una sura y los ángeles lo maldicen hasta que la concluye. Se le preguntó: ¿cómo puede ser eso? Respondió: si declara lícito lo que ella declara lícito y prohíbe lo que ella prohíbe, oran por él, y si no, lo maldicen. Un sabio dijo: el siervo recita el Corán y se maldice a sí mismo sin saberlo. Lee: la maldición de Dios sea sobre los injustos, y él es injusto consigo mismo. Y vuelve a leer: la maldición de Dios sea sobre los injustos, y él es uno de ellos. Al-Hasan dijo: vosotros habéis hecho de la recitación del Corán estaciones, y del anochecer, camellos, los montáis y con ellos cruzáis etapas, mientras que los que os precedieron lo veían como cartas de su Señor, las meditaban por la noche y las ponían en práctica durante el día. Ibn Mas'ud dijo: el Corán fue revelado para ser aplicado, y vosotros lo habéis convertido en objeto de estudio. Uno de vosotros recita el Corán desde su comienzo hasta su final, sin omitir ni una sola letra, pero ha omitido ponerlo en práctica. Y en el Hadices de Ibn Umar y Jundub se relata: hemos vivido largo tiempo, y antiguamente se recibía primero la fe antes que el Corán. Cuando descendía una sura sobre Muhammad, se aprendía lo que en ella era lícito y lo que era ilícito, lo que ordenaba y lo que prohibía, y dónde debíamos detenernos. Pero hoy veo hombres a quienes se les entrega el Corán antes que la fe. Lo recitan desde el comienzo del libro hasta su final, sin saber qué ordenan, qué prohíbe, ni dónde deben detenerse. Lo recitan como quien sacude dátiles secos y sin valor. Y se ha transmitido en la Torá: oh siervo mío, ¿acaso no te avergüenzas de mí? Te llega una carta de uno de tus hermanos mientras tú vas por el camino, y de inmediato te apartas del sendero, te sientas por causa de ella y la lees con atención, letra por letra, para que no se te escape nada de su contenido. Y este es mi libro, que yo he hecho descender para ti. Mira cuánto te he hecho llegar sucesivamente en él de palabras, y cuántas veces he repetido mis advertencias para que contemples su extensión y amplitud. Y, sin embargo, te muestras indiferente hacia él. ¿Acaso soy yo menos digno para ti que algunos de tus hermanos? Oh, siervo mío, si alguno de tus hermanos se sienta contigo, te vuelcas hacia él con todo tu rostro y escuchas su discurso con todo tu corazón. Y si alguien interrumpe su palabra o algo te distrae de su conversación, le haces una seña para que se detenga. Y he aquí que yo vengo a ti, dirigiéndome a ti, hablándote, y tú estás alejado de mí con tu corazón. ¿Acaso me has considerado menos valioso que algunos de tus hermanos? Capítulo 2. Los modales externos de la recitación son 10 en total. Primero, respecto al estado del recitador. Debe encontrarse en estado de ablución, guardando una actitud de respeto y quietud, ya sea de pie o sentado, orientado hacia la quibla, con la cabeza inclinada, sin estar recostado ni apoyado, ni sentado en una postura de comodidad o soberbia. Su modo de sentarse en soledad debe asemejarse al que adopta cuando se encuentra ante su maestro. El estado más excelente es que recite durante la oración, de pie, y que sea dentro de la mezquita, pues ello se cuenta entre las mejores obras. Si lo recita sin estar en ablución, mientras yace sobre su lecho, también obtiene recompensa, aunque menor. Dios dice: aquellos que recuerdan a Dios de pie, sentados y recostados. Con ello los alabó a todos, pero mencionó primero al que está de pie, luego al que está sentado, y por último al recostado. Ali dijo: quien recite el Corán de pie durante la oración, por cada letra se le contarán 100 buenas acciones. Quien lo recite sentado en la oración, por cada letra obtendrá 50 buenas acciones. Quien lo recite fuera de la oración, estando en ablución,
se le contarán 25 buenas acciones, y quien lo recite sin ablución obtendrá 10 buenas acciones. Y todo lo que se recite en la vigilia nocturna es mejor, por ser más propicio a la concentración del corazón. Abu Dhar al-Ghifari dijo: ciertamente se debe abundar en las prosternaciones durante el día y prolongar la postura de pie durante la noche. Segundo, sobre la cantidad de recitación. Los recitadores mantienen costumbres diversas en cuanto a la cantidad que leen o el grado de brevedad. Algunos completan una lectura entera del Corán una vez al día, otros 2 veces, y algunos incluso han alcanzado hasta 3 veces. Otros lo completan una vez al mes. Y lo más acertado a lo que debe recurrirse en lo relativo a la cantidad de recitación es lo que dijo el mensajero de Dios: quien recite el Corán en menos de 3 días no lo comprenderá. Y ello porque superar este límite impide la recitación pausada. Aisha, cuando escuchó a un hombre recitar el Corán apresuradamente, dijo: este no ha recitado el Corán ni ha guardado silencio. El profeta ordenó a Abdullah ibn Amr que completara el Corán en 7 días, y no en menos. Asimismo, algunos de los compañeros solían completar el Corán cada semana, como Usman, Zaid ibn Sabit, ibn Mas'ud y Ubay ibn Ka'b. Así pues, en cuanto a la lectura completa del Corán, se distinguen 4 grados. El primero, completarla en un solo día, lo cual ha sido desaprobado por algunos sabios. El segundo, completarla en el transcurso de un mes, es decir, una parte diaria de entre sus 30 partes, y ello constituye una forma extrema de restricción, así como el primero representa una forma extrema de exceso. Entre ambos hay 2 grados intermedios y moderados. Uno consiste en completarla una vez por semana. El otro en completarla 2 veces por semana, lo cual se aproxima a un HTM cada 3 días. Lo más recomendable, es decir, la práctica más virtuosa entre los recitadores, consiste en realizar 2 HTM cada semana, uno que concluya durante el día y otro durante la noche. Deberá organizar su lectura de modo que una finalice el lunes, en las 2 rak'at de la oración del alba, o inmediatamente después de ellas, y la otra, la noche del viernes, en las 2 rak'at de la oración del ocaso, o justo después. Así recibirá el comienzo del día con un hateme y el comienzo de la noche con otro, de manera que ambos tiempos se abran con la bendición del Corán. Pues los ángeles oran por él. Si concluye su lectura por la noche, oran por él hasta el amanecer, y si la concluye de día, oran por él hasta el anochecer. Así, la bendición de ambos hatem se extiende a toda la noche y el día, en cuanto a la medida precisa de la lectura. Si el recitador pertenece a los adoradores comprometidos con la vía de la acción, no debe reducir su lectura a menos de 2 HTM semanales. Si pertenece a los que recorren la vía del corazón, ocupados en las múltiples formas de contemplación espiritual, o se dedica a la transmisión del conocimiento, no hay inconveniente en que limite su lectura a un HTM por semana. Y si posee una mirada penetrante en los significados del Corán, le bastará un HTM al mes, dada su necesidad de repetición constante y reflexión profunda. Tercero, sobre la forma de dividir la lectura. Quien realiza un HTM semanal debe dividir el Corán en 7 partes. En efecto, los compañeros del profeta dividieron el Corán en partes. Se transmitió que Usman acostumbraba iniciar su lectura la noche del viernes, desde Al-Baqarah hasta Al-Maidah. La noche del sábado, desde Al-Ankam hasta Hud. La noche del domingo, desde Yusuf hasta Maryam. La noche del lunes, desde Taha hasta Al-Qasas. La noche del martes, desde Al-Ankabut hasta Sad. La noche del miércoles, desde As-Sumar hasta Ar-Rahman. Y completaba su lectura la noche del jueves. Ibn Mas'ud también dividía su lectura en 7 partes, aunque no siguiendo este mismo orden. Se ha dicho también que los aqsab del Corán son 7, dispuestos del siguiente modo. El primer G-Madbi abarca 3 suras, el segundo 5, el tercero 7, el cuarto 9, el quinto 11, el sexto 13 y el séptimo comprende el Al-Mufassal, la sección de suras cortas y separadas, es decir, desde la sura Kaf hasta el final del Corán. Así es como lo dividieron los compañeros del profeta, y así es como lo recitaban. Y sobre ello se transmitió una hadith del propio mensajero.
Esto ocurrió antes de que se introdujeran las divisiones en quintos, décimos y treintavos. Por tanto, todo lo que se añadió posteriormente constituye una innovación. Cuarto, sobre la escritura. Se recomienda embellecer la escritura del Corán y hacerla clara. No hay inconveniente en emplear puntos vocálicos y marcas gráficas en tinta roja u otros colores, ya que ello constituye una forma de embellecer y clarificar, así como un medio de protección contra errores y defectos de pronunciación para quien lo recita. No obstante, se ha transmitido que Al-Hasan e Ibn Serin rechazaban las divisiones en Ahmas, Kawashir y Aisa. También se ha reportado que Ash-Shakbi e Ibrahim an-Najasi consideraban reprochable el uso de tinta roja para los signos vocálicos y la aceptación de retribuciones por este trabajo. Decían, mantened el Corán libre de añadidos ajenos a su texto. Puede suponerse que esta actitud respondía al temor de abrir una puerta que condujera a innovaciones y añadidos al texto, o como un modo de cerrar el paso a toda alteración, motivados por su ardiente deseo de proteger el libro de Dios frente a todo posible cambio. Pero si estos elementos no conducen a un perjuicio y su uso se ha establecido entre la comunidad como medio para acrecentar el conocimiento y la claridad, entonces no hay inconveniente en ello. El hecho de que sea una innovación no constituye en sí mismo motivo de censura, pues cuántas innovaciones resultan beneficiosas. Así, por ejemplo, se ha dicho respecto a la instauración de las oraciones en grupo durante las noches de Tarawa, que fue una innovación atribuida a Umar, a la que calificó como una buena innovación. En efecto, la innovación censurable es aquella que se opone a una sunnat consagrada, o que conduce a la alteración de una práctica profética. Y algunos de ellos solían decir, leo en el mushaf que ya ha sido puntuado, pero yo no lo puntúo por mi cuenta. Al-Awzazi relató de parte de Yahya ibn Abu Qasr, el Corán, en un principio, se hallaba despojado en los masahif. Lo primero que introdujeron en ellos fueron los puntos diacríticos sobre la ba y la ta, y dijeron, no hay inconveniente en ello, pues representa luz para él. Luego introdujeron los puntos grandes al final de las aleyas, y dijeron, no hay problema, pues así se reconoce el fin de cada aleya. Después de ello, añadieron los encabezamientos y las clausuras. Abu Bakr al-Hudali dijo, pregunté a Al-Hasan acerca del uso de la tinta roja para puntuar los masaif. Respondió, ¿qué entiendes por puntuarlos? Le dije, se trata de aplicar signos gramaticales al texto coránico. Entonces dijo, en cuanto a la declinación gramatical del Corán, no hay inconveniente en ello. Khalid al-Hadá dijo, entré donde estaba Ibn Surin y lo vi leyendo en un mushaf puntuado, a pesar de que solía desaprobar la puntuación. Y se ha dicho que fue Al-Hayyai quien promovió esta innovación. Hizo comparecer a los recitadores, quienes contaron las palabras y letras del Corán, y procedieron a dividirlo en 30 partes, además de otras subdivisiones. Quinto, la recitación pausada, Tartwil. Es lo recomendable como forma de recitación del Corán, pues, como se explicará, el propósito de la lectura es la reflexión, y el Tartwil facilita esta tarea. Por ello, Salamat describió la recitación del mensajero de Dios como una recitación pausada, letra por letra. Ibn Abbas dijo, leer al-Baqarat y al-Imran, recitándolas con tartiplun y meditación, me es más querido que recitar todo el Corán con apresuramiento. También dijo, leer Ida Susilat y al-Karikat con reflexión me resulta más amado que recitar al-Baqarat y al-Simran apresuradamente. Se preguntó a Mujahid sobre dos hombres que entraron en la oración y permanecieron de pie el mismo tiempo. Uno de ellos leyó únicamente al-Baqarat, mientras que el otro recitó todo el Corán. Respondió, ambos son iguales en recompensa. Y debes saber que el Tartol es recomendable no por mera lentitud, sino porque incluso el no árabe que no entiende el significado del Corán debe practicar el Tartol y la calma en la lectura. Ello se debe a que es más acorde con la reverencia y el respeto, y produce un efecto más profundo sobre el corazón que la precipitación y la lectura apresurada. Sexto, el llanto. El llanto es recomendable durante la recitación. El mensajero de Dios dijo, recitad el Corán y llorad, y si no lloráis,
esforzaos en hacerlo. Y dijo también, no es de los nuestros quien no embellece su voz con el Corán. Salih al-Murri dijo, recité el Corán ante el mensajero de Dios en sueños, y me dijo, hola Salih, esta es la recitación, pero ¿dónde está el llanto? Ibn Abbas dijo, cuando recitéis la aleya de postración de Subhana, no os apresuréis a prosternaros sin antes dejar que os venza la emoción, y si los ojos no derraman lágrimas, que al menos llore el corazón. En efecto, el modo de provocar el llanto es hacer que el corazón se llene de congoja, pues del pesar nace el llanto. El mensajero de Dios dijo, el Corán ha descendido con aflicción, así que, cuando lo recitéis, afligíos. El modo de hacer presente la congoja consiste en reflexionar sobre lo que el Corán contiene de amenazas y advertencias, de pactos y compromisos. Luego, debe meditarse en la propia negligencia frente a sus mandatos y prohibiciones, y afligirse por ello, inevitablemente, hasta que brote el llanto. Pero si no se despiertan la congoja ni el llanto, como sucede con los corazones puros, conviene llorar entonces por la pérdida de la congoja y del llanto, pues eso, sin duda, constituye la mayor de las calamidades. Séptimo, respetar el derecho de las aleyas. Cuando se encuentre con una aleya de postración, debe prosternarse. Lo mismo si escucha una recitación con postración hecha por otro. Debe prosternarse cuando lo haga el recitador, y no ha de hacerlo sino estando en estado de pureza ritual. En el Corán hay 14 postraciones prescritas, de las cuales 2 se encuentran en la sura Al-Hayy, y no se considera obligatoria la postración de la sura Sad. La forma mínima de la postración consiste en apoyar la frente sobre el suelo. Lo más completo es pronunciar el takbir, postrarse y realizar súplicas acordes con la aleya recitada. Por ejemplo, si lee, caen prosternados y glorifican con alabanzas a su Señor, y no se muestran arrogantes. Debe decir entonces, oh Dios, hazme de los que se prosternan ante tu rostro, de los que te glorifican con tus alabanzas, y me refugio en ti de ser de los soberbios ante tu mandato o ante tus amigos. Si recita, y caen sobre sus rostros llorando, y eso incrementa su humildad. Dirá entonces, oh Dios, hazme de los que lloran ante ti, de los que se humillan ante ti. Así debe hacerse con cada postración. La postración requiere las mismas condiciones que la oración: cubrir las partes pudendas, orientarse hacia la Qiblat, y que tanto el cuerpo como la vestimenta estén libres de impureza mayor o menor. Si se escucha una aleya de postración sin estar purificado, debe realizarse la ablución antes de postrarse. Se ha dicho que lo más adecuado es pronunciar el takbir, levantando las manos al entrar en la postración, como en la oración. Luego decir otro takbir al descender, uno más al incorporarse y finalmente dar el saludo, taslimi. Algunos incluso han añadido el testimonio, aunque esto no tiene fundamento más allá del razonamiento analógico con la oración, lo cual es discutible. El mandamiento original fue realizar la postración, y por tanto debe seguirse dicho mandamiento. Lo más conforme a su espíritu es simplemente la primera proclamación del takbir al inclinarse, pues todo lo demás se aparta de la fuente revelada. Por último, quien reza detrás del imam debe prosternarse cuando éste lo haga, pero no debe prosternarse por su propia recitación si se encuentra siguiendo la oración de otro. Octavo, que al iniciar su recitación diga, me refugio en Dios, el oyente, el omnisciente, de Satanás el maldito. Señor mío, me refugio en ti de las insinuaciones de los demonios, y me refugio en ti, oh Señor mío, para que no se acerquen a mí. Luego debe recitar, di, me refugio en el Señor de los hombres, An-Nas 114, y la alabanza es para Dios, Al-Fatihah 1. Y al concluir cada sura, debe decir, Dios Altísimo ha dicho la verdad, y el mensajero de Dios ha transmitido. Oh Dios, haz que nos beneficiemos de ello y bendícenos en él. Alabado sea Dios, Señor de los mundos. Pido perdón a Dios, el viviente, el sustentador. Durante la lectura, si pasa por una aleya de glorificación, glorifica y engrandece. Si pasa por una de súplica o pedido de perdón, suplica y pide perdón. Si encuentra una aleya que inspira esperanza, pide. Y si es de amenaza, busca refugio. Puede hacerlo verbalmente o en su corazón, por ejemplo diciendo, glorificado sea Dios, nos refugiamos en Dios,
Oh Dios, provéenos. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Udaifat dijo: recé con el mensajero de Dios, y comenzó la sura al-Baqarat. No pasaba por una aleya de castigo sin buscar refugio, ni por una aleya de misericordia sin pedir, ni por una aleya de glorificación sin glorificar. Cuando finalice su lectura, diga lo que decía el mensajero de Dios al concluir la recitación del Corán. Oh Dios, ten misericordia de mí por medio del sublime Corán. Haz de él para mí un guía, una luz, una dirección y una misericordia. Oh Dios, hazme recordar lo que de él he olvidado. Enséñame lo que de él ignoro. Concédeme recitarlo en las horas de la noche y en los extremos del día, y haz que sea una prueba a mi favor. Oh Señor de los mundos. 9. La recitación en voz alta. No cabe duda de que debe recitarse al menos en un tono audible para uno mismo, ya que la recitación consiste en articular las letras con sonido, y ésta debe oírse al menos por el propio lector. Si no se oye a sí mismo, su oración no es válida. En cuanto a elevar la voz de modo que otros lo escuchen, ello es recomendable en ciertos casos y desaconsejable en otros. La recomendación de recitar en voz baja se basa en lo narrado del mensajero de Dios. La superioridad de la recitación en voz baja del Corán sobre la recitación en voz alta es como la superioridad de la caridad secreta sobre la caridad pública. Y en otra versión, quien recita el Corán en voz alta es como quien da caridad públicamente, y quien lo recita en voz baja es como quien da caridad en secreto. Asimismo, se ha transmitido que el mensajero de Dios dijo: la obra realizada en secreto supera a la obra pública en 70 veces. El mejor sustento es el que basta, y el mejor recuerdo de Dios es el discreto. No alce uno de vosotros la voz sobre otro en la recitación entre el Magrib y el Isha. Se narró que una noche, Sa'id ibn al-Musayyab escuchó en la mezquita del profeta a Umar ibn Abdul Aziz recitando en voz alta durante su oración. Tenía una voz melodiosa, por lo que Sa'id dijo a su sirviente: ve donde ese orante y pídele que baje la voz. El sirviente respondió: la mezquita no nos pertenece y ese hombre tiene derecho a rezar en ella. Entonces Sa'd alzó la voz y dijo: oh, tú que estás rezando, si tu oración es por Dios, entonces baja la voz, y si es por la gente, ellos no podrán apartarte de Dios en nada. Entonces Umar ibn Abdul Aziz redujo el tono de su recitación y acortó su oración. Al concluir, tomó sus sandalias y se retiró. En ese tiempo era el gobernador de Medina. Y también se ha narrado que el profeta escuchó a un grupo de sus compañeros recitar en voz alta durante la oración nocturna, y aprobó tal práctica. Dijo: cuando alguno de vosotros se levante a rezar de noche, que recite en voz alta, pues los ángeles y los moradores de la casa escuchan su recitación y oran con su oración. Una vez, el profeta pasó junto a 3 de sus compañeros que se encontraban en distintos estados. Pasó junto a Abu Bakr, quien recitaba en voz baja, y le preguntó por ello. Respondió: aquel con quien dialogó me oye. Luego pasó junto a Umar, que recitaba en voz alta, y le preguntó. Respondió: despierto al somnoliento y ahuyento a Satanás. Y pasó junto a Bilal, quien recitaba algunas aleyas de una sura y otras de otra, y le preguntó. Respondió: mezclo lo bello con lo bello. Entonces el profeta, que la paz y la bendición de Allah sean con él, dijo: todos habéis obrado con excelencia y habéis acertado. La manera de conciliar estos relatos es la siguiente. La recitación en voz baja está más alejada de la ostentación y la afectación, y por ello es preferible para quien teme caer en ellas. Pero si no teme eso, y su recitación en voz alta no interfiere con la oración de otros, entonces es mejor recitar en voz alta, pues el acto requiere más esfuerzo, y su beneficio se extiende también a los demás, y el bien que se difunde es superior al que se limita al individuo. Además, despierta el corazón del recitador, concentra su atención en el significado, orienta su oído a lo que pronuncia, ahuyenta el sueño, vigoriza su recitación, reduce su pereza, y puede hacer que algún dormido despierte y se reanime con su lectura. Asimismo, quizá algún distraído lo vea y al contemplar su devoción se sienta movido a imitarlo. Y cuanto más se acompañe la recitación de estas intenciones, más virtuoso será el hecho de recitar en voz alta.
Si se reúnen varias de ellas, la recompensa se multiplica, pues es por la abundancia de intenciones que las obras de los justos se purifican y se multiplican sus méritos. Si en una única acción hay 10 intenciones, se cosecharán 10 recompensas. Por esta razón decimos que la lectura del Corán en el Mushaf es más meritoria, ya que se suman los actos de mirar, contemplar y sostener el Mushaf, y todo ello incrementa la recompensa. Se ha dicho que completar una lectura en el Mushaf equivale a 7, pues mirar el Mushaf es también una forma de adoración. Usman desgastó 2 ejemplares del Mushaf de tanto recitarlos, y muchos de los compañeros leían directamente de él, y consideraban inapropiado dejar pasar un día sin mirarlo. También se transmitió que uno de los juristas de Egipto visitó al imam Ash-Shafi'i en la última parte de la noche, y lo encontró con el Mushaf ante sí. Entonces Ash-Shafi'i le dijo: «El fiqh os ha distraído del Corán. En verdad, yo realizo la oración de la noche y coloco el Mushaf frente a mí, y no lo cierro hasta que amanece». 10. Embellecer la recitación y adornarla con la voz, sin excesos que alteren el texto. Esto es una sunnat. El mensajero de Dios dijo: «Adornad el Corán con vuestras voces». Dios no ha prestado oído a nada tanto como al que recita el Corán con voz hermosa. No es de los nuestros quien no embellece su voz con el Corán. Algunos interpretaron yatagana como yastagni, bastarse con el Corán, mientras que otros lo comprendieron como la entonación melódica y la modulación afectuosa, lo cual está más próximo al uso habitual de la lengua árabe. Se transmitió que una noche el mensajero de Dios estaba esperando a Ishat, y ella tardó en llegar. Entonces el mensajero de Dios le preguntó: «Ma, ¿qué te ha retenido?». Ella respondió: «Oh, mensajero de Dios, estaba escuchando la recitación de un hombre, y jamás oí una voz más hermosa recitando que la suya». Entonces el mensajero de Dios se levantó y permaneció escuchándolo por un largo rato. Luego regresó y dijo: «Este es Salim, el esclavo liberto de Abu Udaifat. Alabado sea Dios, que ha puesto en mi nación a alguien como él». Asimismo, el mensajero de Dios escuchó una noche la recitación de Abdullah ibn Mas'ud, junto a quien se encontraban Abu Bakr y Umar. Permanecieron de pie largo tiempo, y entonces el mensajero de Dios dijo: «Quien desee recitar el Corán con frescura, tal como fue revelado, que lo recite según la recitación de Ibn Kabd». Y cuando el mensajero de Dios dijo a Ibn Mas'ud: «Recítame el Corán», él respondió: «Oh mensajero de Dios, he de recitártelo a ti, si fue a ti a quien le fue revelado». Entonces el profeta exclamó: «Ciertamente, me complace escucharlo de otro que no sea yo». Entonces Ibn Mas'ud comenzó a recitar, y los ojos del mensajero de Dios se llenaron de lágrimas. Se narró que el mensajero de Dios escuchó la recitación de Abu Musa, y dijo: «Ciertamente, se le ha concedido una voz melodiosa como las voces de la familia de Dawud». Cuando Abu Musa supo de ello, dijo: «Oh, mensajero de Dios, si hubiera sabido que me estabas escuchando, habría embellecido mi recitación aún más para ti». Y Haysam al-Kari relató que vio en sueños al mensajero de Dios y que éste le dijo: «¿Eres tú, Haysam, quien embellece el Corán con su voz?». Respondió: «Sí». Entonces el profeta dijo: «Que Dios te recompense con el bien». Y en otra narración se cuenta que los compañeros del mensajero de Dios, cuando se reunían, solían pedir a uno de ellos que recitara una sura del Corán. Umar solía decir a Abu Musa: «Recuérdanos a nuestro Señor», y Abu Musa recitaba para él hasta que se aproximaba el momento medio de la oración. Entonces le decían: «Oh, príncipe de los creyentes, la oración, la oración». Y él respondía: «¿Acaso no estamos ya en una oración?», aludiendo a la palabra de Dios. Ciertamente, el recuerdo de Dios es lo más grande. Y dijo el mensajero de Dios: «Quien escuche una aleya del libro de Dios, esa será para él una luz el día del juicio». Y también se narró: «Se le registrarán 10 buenas acciones». Y por más inmensa que sea la recompensa del que escucha, si el recitador es la causa de ello, comparte también la recompensa, a menos que su intención haya sido el fingimiento o la ostentación. Capítulo 3. Las obras interiores durante la recitación. Son 10. 1. Comprensión del sentido esencial del discurso divino. 2. Reverencia. 3. Presencia del corazón. 4. Reflexión. 5. Comprensión. 6.
Liberación de los impedimentos para la comprensión. 7. Personalización. 8. Sensibilidad. 9. Elevación espiritual. 10. Deshacimiento. Primero, la comprensión de la grandeza del discurso divino, su elevación y la gracia de Dios, así como su benevolencia hacia sus criaturas al hacer descender, desde el trono de su majestad, su palabra, hasta el nivel de entendimiento de los seres creados. Debe contemplarse cómo Dios, en su infinita benevolencia, ha facilitado a sus criaturas la comprensión de los significados de su palabra, que es un atributo eterno inherente a su esencia, adaptándola a las capacidades de entendimiento de los seres humanos, y cómo esa realidad divina se ha manifestado ante ellos revestida en letras y sonidos, que son atributos humanos, pues el ser humano es incapaz de alcanzar la comprensión de los atributos de Dios, sino a través de sus propios atributos. Si no fuera porque la esencia majestuosa de su palabra se ha velado bajo la forma de letras, ningún trono ni tierra habrían resistido el impacto de su discurso. Todo habría sido aniquilado por la magnitud de su soberanía y el fulgor de su luz. Y si Dios no hubiera fortalecido a Moisés, no habría soportado oír su palabra. Del mismo modo que la montaña no pudo resistir los primeros destellos de su manifestación y quedó reducida a polvo. Y no es posible transmitir la magnitud del discurso divino sino por medio de ejemplos comprensibles para los seres creados. Por eso, uno de los gnósticos dijo: ciertamente, cada letra de la palabra de Dios en la tabla es más grandiosa que la montaña de Kaf. Y si todos los ángeles se unieran para cargar una sola letra, no serían capaces de sostenerla hasta que llegara Israfel, el ángel encargado de la tabla, y la levantara, portándola únicamente con el permiso y la misericordia de Dios, no con su fuerza ni su capacidad. Pero Dios le ha conferido la facultad de hacerlo, y lo ha empleado para ello. Y uno de los sabios se esforzó por ilustrar cómo la palabra de Dios, siendo tan excelsa, puede alcanzar la comprensión humana, a pesar de la limitación de su condición. Relató que un sabio invitó a un rey a seguir la ley de los profetas. El rey le preguntó sobre diversos asuntos, y el sabio le respondió conforme a su entendimiento. Entonces el rey objetó: afirmas que el mensaje de los profetas no es palabra humana, sino palabra de Dios. ¿Cómo pues pueden los hombres soportarla? El sabio respondió: observamos que, cuando los seres humanos desean comunicar algo a ciertos animales o aves, como que avancen o retrocedan, se acerquen o se alejen, y ven que éstos carecen de la capacidad para comprender sus palabras, las cuales proceden de la luz de su intelecto, con su belleza, armonía y orden admirable. Descienden entonces al nivel de entendimiento de las bestias, y les transmiten su propósito mediante sonidos apropiados para ellas, silbidos, chasquidos o ruidos semejantes a los suyos, que éstos pueden entender. Del mismo modo, los hombres son incapaces de soportar la palabra de Dios, uno en su esencia y en la plenitud de sus atributos. Por ello, se les ha transmitido revestida en sonidos accesibles a su capacidad, por medio de los cuales perciben la sabiduría, así como los animales escuchan a los hombres mediante golpeteos o silbidos. Sin embargo, ese descenso no impide que los significados de la sabiduría, ocultos en tales sonidos, conserven su nobleza. La palabra, es decir, los sonidos, se ennoblece por la nobleza de su procedencia, y se engrandece por la grandeza de aquel de quien emana. Así, la voz es para la sabiduría como el cuerpo y su morada, y la sabiduría es para la voz como el alma y el espíritu. Así como los cuerpos humanos se ennoblecen y se honran por el alma que contienen, también las voces se engrandecen por la sabiduría que transmiten. La palabra posee un rango elevado, una jerarquía sublime, un poder soberano y un juicio que se impone tanto sobre la verdad como sobre el error. Es el juez justo y el testigo aceptado. Ordena y prohíbe, y la falsedad no tiene fuerza para oponerse a la palabra de la sabiduría, así como la sombra no puede resistir ante el resplandor del sol. Tampoco el ser humano tiene la capacidad de penetrar la esencia profunda de la sabiduría, del mismo modo que no puede con su vista alcanzar la luz del ojo del sol. Sin embargo, recibe de esa luz solo lo que su visión puede soportar, y se guía por ella para cumplir sus necesidades. Así, la palabra es como un rey oculto cuya faz está velada, pero cuya autoridad permanece manifiesta, como el sol majestuoso, visible en su fulgor, aunque su esencia permanezca oculta, y como las estrellas resplandecientes, por las cuales se orienta quien desconoce sus órbitas.
Es la llave de los tesoros preciosos, la bebida de la vida. Segundo, la reverencia hacia el hablante. Cuando el recitador comienza la lectura del Corán, debe hacer presente en su corazón la grandeza de aquel que habla y comprender que lo que recita no es palabra humana. En la recitación de la palabra de Dios, uno hay una responsabilidad inmensa, pues Él dice, nadie lo toca sino los purificados. Así como el exterior del mushaf, su cubierta y sus páginas, está protegido de ser tocado por quien no está purificado, del mismo modo, su significado interior está vedado al corazón, salvo que esté purificado de toda impureza e iluminado por la luz de la reverencia y la veneración. Y así como no toda mano es digna de tocar la cubierta del mushaf, tampoco toda lengua es apta para recitar sus letras, ni todo corazón es digno de penetrar al alcanzar sus significados. Fue por esta reverencia que Ikrimat ibn Abu Jahl, al abrir el mushaf, caía desmayado y decía, «Es la palabra de mi Señor, es la palabra de mi Señor». Reverenciar la palabra es reverenciar al hablante. Pero la majestad del hablante no se hace presente en el corazón si éste no reflexiona sobre sus atributos, su magnificencia y sus actos. Cuando se medita en el trono, el escabel, los cielos, las tierras y todo lo que hay entre ellos, los genios, los hombres, los animales y los árboles, y se reconoce que el creador de todos ellos, aquel que tiene poder sobre ellos y los sustenta, es uno solo, que todos están bajo el dominio de su poder, oscilando entre su favor y su misericordia, o entre su castigo y su rigor, que si Él concede gracia, lo hace por su favor, y si castiga, lo hace con justicia, y que es Él quien dice, estos estarán en el paraíso, y no me importa, y estos estarán en el infierno, y no me importa. Entonces se alcanza la comprensión de su grandeza y su trascendencia, y mediante la reflexión sobre estas realidades se hace presente la reverencia hacia el hablante, y con ello la reverencia hacia su palabra. Tercero, la presencia del corazón y el abandono de los pensamientos pasajeros. Se ha dicho en la interpretación de la aleya, «Oh, Juan, toma el libro con firmeza», es decir, con esfuerzo y determinación. Tomarlo con seriedad implica dedicarse plenamente a él durante su recitación, concentrando toda la intención y apartando la mente de todo lo demás. A uno de los piadosos se le preguntó, «¿Cuando recitas el Corán, tu alma se distrae con otros pensamientos?» Respondió, «¿Acaso hay algo más importante que el Corán en lo que ocupar mi mente mientras lo recito?» Y algunos de los piadosos predecesores, cuando recitaban una sura sin que su corazón estuviera presente en ella, la repetían una segunda vez. Esta cualidad nace de la anterior, la reverencia, pues quien venera la palabra que recita, se regocija con ella, se siente en su compañía y no se distrae de su presencia. En efecto, el Corán contiene aquello con lo que el corazón haya consuelo, si quien lo recita es digno de ello. ¿Cómo podría buscarse la intimidad del pensamiento en otra cosa, cuando se halla en el jardín más hermoso y en el más vasto de los parajes? Quien pasea por un jardín no piensa en nada fuera de él. Se ha dicho que en el Corán hay campos abiertos, vergeles, cámaras, esposas hermosas, brocados, praderas y moradas. Las suras que comienzan con Mim son los campos abiertos del Corán, las que empiezan con Ra, sus vergeles, las que contienen Ha, sus cámaras, las Musabbihat, suras que comienzan con una glorificación subhana o Yusabihu, sus esposas, las que comienzan con Hamnim, sus brocados, las Mufasalat, la sección de suras breves que van desde la sura Kaf hasta la última sura del Corán, sus praderas, y lo que queda fuera de ello, sus moradas. Así, cuando el recitador entra en los campos, recoge de los vergeles, penetra en las cámaras, contempla a las esposas, se reviste con los brocados, se recrea en las praderas y reposa en las moradas, todo esto lo absorbe y lo ocupa por completo, de modo que su corazón no se ausenta ni su pensamiento se dispersa. Cuarto, la reflexión. La reflexión va más allá de la simple presencia del corazón. Puede suceder que uno no piense en otra cosa fuera del Corán, pero que se limite a oír su propia voz sin meditar. Sin embargo, el propósito de la recitación es precisamente la reflexión, y por eso se prescribió el tartul, la recitación pausada, pues el tartul, en su forma exterior, favorece la concentración interior. Ali dijo, no hay bien en una adoración sin comprensión, ni en una lectura sin reflexión.
Y si no puede reflexionar sino repitiendo, que repita, a menos que se encuentre detrás de un imam, pues si permanece meditando en una aleya mientras el imam ya ha pasado a otra, se apartará del modo correcto de la oración. Es como quien se detiene a maravillarse con una sola palabra de su interlocutor y deja de atender el resto de su discurso. Lo mismo ocurre con quien se encuentra en la glorificación del rukuk, pero sigue ensimismado en una aleya que su imam recitó antes. Esto es una forma de susurro obsesivo. Se narró de Amir ibn Ka'b Qais, que dijo: «Me asaltan los susurros durante la oración». Se le preguntó: «¿Sobre asuntos mundanos?». Respondió: «Preferiría ser atravesado por lanzas antes que eso me sucediera. Ciertamente, mi corazón se ocupa de mi posición ante mi Señor y de cómo saldré de ella». Esto lo consideraba una forma de susurro, y así es, pues lo distrae de la comprensión de lo que está viviendo. Satanás no logra tal cosa sino ocupando al hombre con algo que, aunque parezca religioso, lo priva de lo más excelente. Cuando se mencionó esto a Al-Hasan, dijo: «Si lo que decís es verdad, entonces qué poco nos ha escogido Dios para ese estado». Se ha transmitido que el profeta recitó: «En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo 20 veces, sin pasar de ella, absorto en la contemplación de sus significados». Abu Dhar narró que el mensajero de Dios se levantó una noche y permaneció de pie recitando una sola aleya, repitiéndola constantemente. Si los castigas, en verdad son tus siervos, pero si los perdonas, en verdad tú eres el poderoso, el sabio. 518. Tamim ad-Dari pasó una noche repitiendo esta aleya. ¿Acaso creen quienes cometieron malas acciones que los trataremos como a quienes creyeron y obraron con rectitud? Y Sa'id ibn Jubair pasó una noche entera repitiendo esta aleya. «Apartaos hoy, oh pecadores». Uno de los piadosos predecesores dijo: «Empiezo una sura, y algo en ella me sensibiliza de tal modo que me impide terminarla hasta el amanecer». Y otro decía: «Toda aleya cuyo significado no comprendo, y en la que mi corazón no está presente, no espero recompensa por ella». Se transmitió de Abu Sulaimán ad-Darani, que dijo: «Ciertamente, recito una aleya y permanezco con ella 4 o 5 noches, y si no interrumpiera mi reflexión en ella, no pasaría a otra distinta». Y se relató que un piadoso permaneció durante 6 meses en la Sura Hud, repitiéndola sin haber concluido aún su reflexión sobre ella. Un gnóstico dijo: «Tengo una yatmat, lectura completa del Corán, cada semana, una yatmat cada mes, una yatmat cada año, y una yatmat que inicié hace 30 años y que todavía no he concluido». Esto, de acuerdo con los grados de su meditación y contemplación. Y también solía decir: «He puesto mi alma en el lugar de los asalariados. Trabajo por día, por semana, por mes y por año». Quinto, la comprensión. Consiste en descubrir en cada aleya el significado que le corresponde según su sentido, pues el Corán incluye la mención de los atributos de Dios, la descripción de sus actos, la narración de los estados de los profetas, la exposición de las circunstancias de quienes los desmintieron y cómo fueron destruidos, así como la enumeración de sus mandatos y prohibiciones, y la descripción del paraíso y del infierno. En cuanto a los atributos de Dios, se ejemplifican en su palabra. No hay nada semejante a Él, y Él es quien todo lo oye, quien todo lo ve. Él es el Rey, el Santísimo, la paz, el protector, el amparador, el poderoso, el dominador, el sublime. Que se mediten los significados de estos nombres y atributos, para que se revelen sus secretos, pues encierran sentidos profundos que solo se desvelan a los agraciados con la guía divina. A ello aludió Ali cuando dijo: «El mensajero de Dios no me confió ningún secreto que ocultara a la gente, solo que Dios concede a quien Él quiere una comprensión profunda de su libro. Por tanto, debe anhelarse con empeño alcanzar esa comprensión». Ibn Mas'ud dijo: «Quien desee el conocimiento de los primeros y los últimos, que profundice en el Corán». Los conocimientos más sublimes del Corán se encuentran bajo los nombres y atributos de Dios, pues la mayoría de las criaturas solo han comprendido de ellos lo que se adecúa a sus capacidades de entendimiento, sin alcanzar sus profundidades. En cuanto a sus actos, como su mención de la creación de los cielos, de la tierra y de todo cuanto contienen, el recitador debe comprender a través de ello los atributos de Dios Uno y su majestad,
pues el acto remite al autor, y la grandeza del acto refleja la grandeza de aquel que lo realiza. Por tanto, debe contemplarse en el acto al autor, no el acto mismo. Quien conoce la verdad, la percibe en todas las cosas, pues todo procede de él, hacia él retorna, por él existe, y a él pertenece. Él es, en verdad, el todo. Y quien no, lo ve en todo lo que ve, es como si no lo hubiera conocido. Quien realmente lo conoce sabe que todo, excepto Dios, es vano, y que todo perece salvo su faz. No es que las cosas vayan a volverse vanas en un momento posterior, sino que ya son vanas en sí mismas, si se las considera desde su propia esencia. Pero si se las contempla en cuanto a su existencia proveniente de Dios primero y sostenidas por su poder, entonces poseen una existencia dependiente, derivada de Él, mientras que, si se las considera como independientes, no son sino pura nulidad. Este es uno de los principios fundamentales de la ciencia de la develación mística. Por ello, cuando el lector recite las palabras de Dios, ¿acaso habéis visto lo que sembráis? ¿Acaso habéis visto el agua que bebéis? ¿Acaso habéis visto el fuego que encendéis? ¿Acaso habéis visto lo que eyaculáis? No debe detenerse en el agua, el fuego, el cultivo o el semen, sino reflexionar en el semen, una gota idéntica en todas sus partes, y considerar cómo se divide en carne, huesos, venas y nervios, cómo se conforman en ella órganos de formas diversas, cabeza, manos, pies, hígado, corazón y otros, cómo aparecen en ella atributos nobles como el oído, la vista y la razón, y cómo surgen también en ella inclinaciones censurables como la ira, la concupiscencia, la soberbia, la ignorancia, la negación y la disputa. Tal como Dios dice, ¿acaso no ve el hombre que lo hemos creado de una simple gota de esperma, y de pronto es un discutidor manifiesto? Así debe contemplar estas maravillas para elevarse, a través de ellas, hacia la más asombrosa de todas las maravillas, la obra misma, de la cual proceden todos estos prodigios. Y no cesará de mirar la obra hasta que vea al autor. En cuanto a los estados de los profetas, cuando se escuche cómo fueron desmentidos, golpeados y cómo algunos de ellos fueron asesinados, debe comprenderse de ello el de autosuficiencia de Dios respecto de sus mensajeros y de aquellos a quienes ellos fueron enviados, y que si Él hubiera aniquilado a todos, nada habría afectado a su reino. Y cuando se escuche cómo finalmente fueron auxiliados, debe comprenderse de ello el poder de Dios y su voluntad de dar la victoria a la verdad. En cuanto a las circunstancias de quienes los desmintieron, como los pueblos de Ad y Samud, y lo que les sobrevino, debe comprenderse de ello un sentimiento de temor ante la severidad y el castigo de Dios. Y la lección que de ello debe tomar el creyente es la advertencia para sí mismo, que, si descuida, incurre en falta de respeto y se deja engañar por el plazo que se le concedió, y quizá le alcance el castigo y se ejecute sobre él el decreto. Del mismo modo, el escuchar las descripciones del paraíso y del infierno, y de todo lo que contiene el Corán, no es posible agotar la comprensión que se deriva de ello, pues su significado no tiene fin. Cada siervo obtiene de esa comprensión en la medida de su provisión espiritual. Dios dice, no hay nada húmedo ni seco que no esté registrado en un libro claro. Di, si el mar fuese tinta para las palabras de mi Señor, se agotaría el mar antes de que se agotaran las palabras de mi Señor, aunque trajésemos otro mar de tinta semejante. Por eso Ali dijo, si quisiera, podría cargar 70 camellos con la exégesis de la sura de la apertura, Al-Fatihah. El propósito de lo que hemos mencionado es señalar el camino de la comprensión, para que su puerta se abra, pues aspirar a abarcarlo por completo es imposible. Quien no alcanza a comprender nada del Corán, ni siquiera en los grados más bajos, entra en la descripción de la palabra de Dios. Entre ellos hay quienes te escuchan, pero cuando salen de tu presencia dicen a quienes han recibido el conocimiento, ¿qué ha dicho hace un momento? Ellos son aquellos cuyos corazones Dios ha sellado. El sello se refiere a los velos y obstáculos que impiden la comprensión, los cuales mencionaremos más adelante al tratar los impedimentos de la comprensión. Y se ha dicho, el aspirante no es verdaderamente un aspirante hasta que encuentre en el Corán todo cuanto busca, distinga en él la diferencia entre lo añadido y lo disminuido, y se baste con el Señor sin necesitar de los siervos. Sexto, liberación de los impedimentos para la comprensión. La mayoría de las personas se ve impedida de comprender los significados del Corán
a causa de ciertos obstáculos y velos que Satanás ha tendido sobre sus corazones, de modo que las maravillas de sus secretos les permanecen ocultas. El mensajero de Dios dijo: si no fuera porque los demonios rondan los corazones de los hijos de Adán, estos podrían contemplar el reino celestial. Los significados del Corán forman parte de ese reino celestial, pues todo lo que está velado a los sentidos y solo puede ser percibido por la luz interior de la visión espiritual pertenece al ámbito del Malakut. Los velos que impiden la comprensión son 4. El primero, que la preocupación del lector se concentre únicamente en la correcta articulación de las letras, esforzándose por pronunciarlas desde sus puntos de articulación. Así, su atención queda limitada a la forma externa de la recitación. Se ha dicho que hay un demonio encargado de los recitadores, cuya tarea consiste en mantenerlos ocupados en la perfección de la pronunciación, para apartarlos de la comprensión de los significados de la palabra de Dios. Este demonio los impulsa a repetir constantemente una letra, haciéndoles creer que aún no la han pronunciado correctamente. De este modo, su reflexión se limita a la fonética de las letras. ¿Y cómo podrían, entonces, revelárseles los significados? La mayor burla de Satanás es precisamente con quien obedece este engaño. El segundo, que el lector sea un imitador que se aferra rígidamente a una escuela o doctrina que ha aceptado por simple imitación, manteniéndose firme en ella, dominado por el fanatismo hacia lo que ha recibido, sin haber alcanzado tal conocimiento por visión interior ni comprensión directa. Una persona así queda prisionera de su propia creencia, incapaz de ir más allá de ella. No puede concebir en su mente nada distinto de lo que sostiene su doctrina, y su mirada se limita a lo que ha oído. Si un destello brilla a lo lejos, si se le manifiesta un significado que difiere de lo que ha aprendido, el demonio del fanatismo y la imitación se abalanza sobre él y le susurra: ¿cómo puede venirte tal pensamiento si contradice las creencias de tus antepasados? Entonces considera que eso es una ilusión inspirada por Satanás, se aparta de ella y se protege de cualquier pensamiento semejante. Por ello, los sufíes dijeron: el conocimiento es un velo. Con ello, no se referían al conocimiento verdadero, sino a las creencias dogmáticas que la mayoría de la gente ha heredado por mera imitación, o a las formulaciones dialécticas elaboradas por los fanáticos de las escuelas teológicas y transmitidas a los demás. En cuanto al conocimiento auténtico, que consiste en la iluminación y la contemplación directa mediante la luz de la intuición espiritual, ¿cómo podría ser un velo si es precisamente la meta suprema? Este tipo de imitación, en cambio, puede llegar a ser falsa y convertirse en un obstáculo. Así ocurre, por ejemplo, con quien cree que el establecimiento de Dios sobre el trono implica ocupación de un lugar o asentamiento físico. Si por un momento le viniera al pensamiento que el Santísimo está por encima de toda cualidad que pueda atribuirse a las criaturas, su imitación ciega no le permitiría que esa idea se afianzara en su corazón. Y si lo hiciera, esa comprensión lo conduciría a una segunda y una tercera revelación, continuando su progreso espiritual. Pero, en cambio, se apresura a rechazar ese pensamiento, por contradecir la doctrina errónea que ha heredado. A veces, incluso una creencia verdadera puede convertirse en un obstáculo para la comprensión y la revelación interior. Esto se debe a que la verdad que los seres humanos están llamados a creer posee grados y niveles. Tiene un aspecto manifiesto y externo, y otro profundo e interior. El apego rígido del alma al nivel externo impide alcanzar las profundidades del sentido interior, tal como se ha explicado en la diferencia entre el conocimiento exotérico y el conocimiento esotérico en los principios de la doctrina. El tercero, que el lector persista en un pecado, o esté marcado por la soberbia, o afligido, en general, por una pasión mundana dominante. Esto es causa de la oscuridad y la opacidad del corazón, como la impureza que se deposita sobre un espejo e impide que en él se refleje la imagen de la verdad. Este es el mayor de los velos del corazón, y por él la mayoría de las personas ha quedado apartada. Cuanto más se acumulan las pasiones, más ocultos permanecen los significados de las palabras, y cuanto más se aligeran del corazón los pesos del mundo, más próxima está la manifestación de la claridad del significado en él. El corazón es como un espejo, y las pasiones son como el óxido que se adhiere a su superficie. Los significados del Corán son como las imágenes que se reflejan en ese espejo, y el esfuerzo espiritual para purificar el corazón de las pasiones es como el pulimento que limpia el espejo
y le devuelve su brillo. Por ello dijo el mensajero de Dios: cuando el dinar y el dirham se vuelvan grandes a los ojos de mi comunidad, se les arrancará del corazón la reverencia por el Islam. Y cuando abandonen el mandato del bien y la prohibición del mal, se les negará la bendición de la revelación. Al-Fudail comentó, es decir, se les negará la comprensión del Corán. Dios ha condicionado la comprensión y la reflexión al retorno a Él con sinceridad y contrición, cuando dice, como un medio de profundizar la visión y como un recuerdo para todo siervo contrito. Pero solamente reflexionan quienes se vuelven a Él con contrición. En verdad, solo los dotados de entendimiento reflexionan. Por tanto, quien prefiere el engaño del mundo sobre el gozo de la otra vida, no pertenece a los dotados de entendimiento, y por ello los secretos del libro le permanecen velados. El cuarto, que el lector haya leído una exégesis literal y crea que las palabras del Corán no tienen otro significado que lo transmitido de Ibn Abbas, Mujahid y otros, y que todo lo que exceda ese límite constituye una interpretación basada en la opinión personal, apoyándose en lo que se ha transmitido. Quien interprete el Corán según su propia opinión, que prepare su asiento en el fuego. Esta idea, sin embargo, es uno de los grandes velos que impiden la comprensión. Más adelante, en el cuarto capítulo, se explicará el verdadero sentido de la expresión interpretación según la opinión, y se mostrará que tal restricción contradice las palabras de Ali. Solo que Dios concede a quien Él quiere una comprensión profunda de su libro. Pues si el significado del Corán se limitara únicamente al sentido aparente transmitido, la gente no habría discrepado en su interpretación. Séptimo, la personalización. Consiste en que el lector considere que cada discurso del Corán está dirigido a él personalmente. Si escucha una orden o una prohibición, debe entender que él es el sujeto de esa orden o de esa prohibición. Si escucha una promesa o una amenaza, debe aplicarlas igualmente a sí mismo. Y si escucha los relatos de los antiguos pueblos o de los profetas, debe saber que no se narran con el propósito de entretener, sino para que tome ejemplo de ellos y extraiga de sus episodios lo que necesita para su propia vida. No hay historia alguna en el Corán que no haya sido revelada con un beneficio dirigido al profeta Muhammad y a su nación. Por eso Dios dice, y todos los relatos de los mensajeros que te contamos son para afianzar tu corazón. Así, el siervo debe pensar que Dios fortalece también su corazón a través de lo que narra acerca de la paciencia de los profetas ante el daño y de su firmeza en la religión mientras aguardaban el auxilio de Dios. ¿Cómo no habría de considerarlo así, siendo que el Corán no fue revelado exclusivamente para el mensajero de Dios, sino como sanación, guía, misericordia y luz para los mundos? Por eso Dios ordena a todos que agradezcan la gracia del libro, cuando dice, recordad la gracia de Dios sobre vosotros y lo que os ha revelado del libro y de la sabiduría. Os hemos revelado un libro que contiene todo aquello que debierais tener presente. Y te hemos revelado el recuerdo para que expliques a los hombres lo que les ha sido revelado. Así expone Dios a los hombres sus ejemplos. Seguid lo que ha sido revelado a vosotros de vuestro Señor. Este es un medio para que los seres humanos profundicen su visión de las cosas y una guía y una misericordia para un pueblo que tiene certeza. Este es un mensaje para los hombres, guía y exhortación para los piadosos. Cuando el discurso está dirigido a toda la humanidad, también lo está a cada individuo en particular. Así pues, el lector es uno de los destinatarios y debe considerarse entonces aludido. Dios dice, me ha sido revelado este Corán para advertiros a vosotros con él y a todos aquellos a quienes alcance. Entonces vi que sus ojos derramaban lágrimas y me dijo, basta por ahora. Y esto porque la visión de esa escena colmó su corazón. Hubo entre los temerosos quienes caían desmayados al oír aleyas de amenaza, e incluso quienes morían al escucharlas. Tales estados los liberaban de ser meros narradores, pues quien recita, en verdad, temo que si desobedezco a mi Señor, padezca el castigo de un día terrible, y no siente temor, es solo un narrador. Y quien recita, Señor nuestro, en ti hemos confiado, hacia ti nos hemos vuelto arrepentidos, y hacia ti es el retorno. Y no se siente confiado ni arrepentido, no pasa de ser un narrador. Y quien recita, y ciertamente soportaremos con paciencia lo que nos hagáis padecer,
Que su estado sea, pues, el de la paciencia, o al menos la resolución de alcanzarla hasta que pueda saborear la dulzura de la recitación. Si al recitar no se hallan estas cualidades ni se sensibiliza el corazón, la recitación no le aporta más que el movimiento de la lengua, acompañado de una maldición contra sí mismo. Cuando lee la palabra de Dios, he aquí que la maldición de Dios caerá sobre los injustos. Qué abominación tan grande ante Dios decir lo que no hacéis. Y ellos se encuentran en una distracción que los aparta. Apártate de quien da la espalda a nuestro mensaje y no quiere sino la vida mundanal. Y quienes no se arrepientan, esos son los injustos. Además de incluirse a sí mismo en el sentido de la palabra de Dios, entre ellos hay iletrados que no conocen del libro salvo una recitación vana. ¿Cuántos signos hay en los cielos y en la tierra, ante los cuales pasan por alto, apartándose de ellos? El Corán es la expresión de esos signos, y quien lo atraviesa sin afectarse es como quien pasa ante ellos dándoles la espalda. Por eso se ha dicho, quien no se adorna con las cualidades del Corán cuando lo recita, Dios le dice, ¿qué haces con mi palabra si te apartas de mí? Deja mi palabra, si no vuelves hacia mí. El ejemplo del pecador que recita y repite el Corán es como el de aquel a quien el rey le escribe acerca de la construcción de su reino, mientras él se dedica a destruirlo, limitándose únicamente a leer su carta. Quizás sería más alejado de la burla y de merecer el desprecio si dejara de leer, mientras contradice lo que lee. Por eso Yusuf ibn Asbat dijo, cuando intento recitar el Corán y recuerdo lo que contiene, temo el rechazo de Dios. Entonces me vuelvo a su glorificación y a pedirle perdón. Y sobre quienes se apartan de obrar conforme al Corán, Dios dice, lo arrojaron a sus espaldas y lo cambiaron por un precio ínfimo. ¡Qué pésimo negocio hicieron! Y el mensajero de Dios dijo, recitad el Corán mientras vuestros corazones estén unidos en torno a él y vuestras pieles se ablanden con él. Y si os encontráis en discordia, entonces no lo estáis recitando. Y en otra versión, si os encontráis en discordia, apartaos de él. Dios dice, aquellos que, cuando se menciona a Dios, sus corazones se estremecen, y cuando se les recitan sus aleyas, su fe aumenta. Y el mensajero de Dios dijo, el hombre que tiene la mejor voz al recitar el Corán es aquel que, al oírlo, te hace sentir que teme a Dios. No se escucha el Corán de manera más grata que de quien teme a Dios. Así, el Corán fue revelado para suscitar estos estados al corazón y para que se obre conforme a él. De otro modo, el mero movimiento de la lengua es un esfuerzo ligero sin fruto. Por eso, uno de los recitadores dijo, recité el Corán ante mi maestro, y quise volver a recitarlo una segunda vez. Pero él me reprendió diciendo, ¿acaso has hecho de la recitación ante mí un oficio? Ve y recítalo ante Dios, y observa qué te ordena y qué te hace comprender. Y en esto consistía la ocupación de los compañeros, tanto en sus estados como en sus obras, hasta que falleció el mensajero de Dios, habiendo dejado tras de sí a unos 20.000 de ellos. Sin embargo, de entre todos, solo unos pocos conservaron el Corán en su totalidad, y sobre su número exacto hubo discrepancia. La mayoría solo memorizaba una o dos suras, y quienes sabían de memoria al-Baqarat y al-Ankam eran considerados entre los más sabios de su tiempo. Se transmitió que un hombre acudió a aprender el Corán, y cuando llegó a las palabras de Dios, quien obre un átomo de bien, lo verá, y quien obre un átomo de mal, lo verá, dijo, esto me basta, y se retiró. Entonces el mensajero de Dios dijo, este hombre se ha marchado siendo un verdadero jurista. En verdad, lo valioso es el estado interior que Dios concede al corazón del siervo cuando le otorga la comprensión de una aleya. En cambio, el mero movimiento de la lengua tiene poco provecho. Más aún, quien se limita a recitar con la lengua sin obrar, conforme a lo que recita es digno de estar comprendido en las palabras de Dios. Y quien se aparte de mi recuerdo, tendrá ciertamente una vida miserable. Y el día de la resurrección lo resucitaremos ciego. Así te llegaron nuestros signos y los olvidaste. De igual modo, hoy serás olvidado. Es decir, lo dejaste, no les prestaste atención, ni te importaron. Pues del negligente en el cumplimiento se dice que olvidó el mandato. La recitación del Corán en su auténtico derecho consiste en que participen en ella la lengua, la mente y el corazón.
La parte de la lengua es la correcta articulación de las letras con el tartl, la de la mente, la comprensión de los significados, y la del corazón, el tomar ejemplo, sensibilizarse, acatar lo que ordena y apartarse de lo que prohíbe. Así, la lengua recita, la mente interpreta, y el corazón se deja amonestar. Noveno, la elevación espiritual. Con esto me refiero a que el lector se eleve hasta el punto de escuchar las palabras como si provinieran directamente de Dios uno, y no de sí mismo. Los grados de la recitación son 3. El más bajo consiste en que el siervo imagine que recita el Corán estando de pie ante Dios, viéndose a sí mismo en su presencia, mirándolo y siendo visto por él, escuchándolo y siendo escuchado por él. En este estado, su disposición interior debe ser la de la súplica, la humildad, la devoción y la entrega. El segundo grado es que contemple con su corazón que su Señor lo está mirando y dirigiéndose a él con su bondad, hablándole con sus favores y su misericordia. Su actitud espiritual en este nivel es la del pudor, la reverencia, la escucha atenta y la comprensión. El tercer grado, el más elevado, consiste en que el siervo vea, a través de la palabra, a quien habla, que perciba en las expresiones sus atributos divinos. Entonces, ya no mira a sí mismo, ni a su propia recitación, ni siquiera al beneficio que recibe como destinatario de la gracia, sino que toda su atención y pensamiento quedan centrados únicamente en el hablante, absorto en su contemplación. Este es el grado de los allegados a Dios. El grado anterior corresponde a los compañeros de la diestra, y todo lo que quede fuera de estos niveles pertenece a las categorías de los negligentes. Sobre este grado más elevado, Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq dijo: «Por Dios, ciertamente Dios se ha manifestado a su creación en su palabra, pero ellos no perciben». Y se transmitió también que, cuando le preguntaron acerca del estado que le sobrevino en la oración, hasta hacerlo caer desmayado, y después recobró el sentido, respondió: «Repetí una aleya en mi corazón una y otra vez, hasta que la oí de aquel que la pronunció. Entonces mi cuerpo no pudo resistir la contemplación de su poder». En este grado se experimenta la máxima dulzura y el deleite de la intimidad espiritual. Por eso, uno de los sabios dijo: «Solía recitar el Corán y no encontraba en ello dulzura, hasta que comencé a recitarlo como si lo escuchara del mensajero de Dios, recitándolo a sus compañeros. Luego fui elevado a un grado más alto, y lo recité como si lo escuchara de Gabriel, transmitiéndoselo al mensajero de Dios. Después, Dios me concedió una estación más elevada aún, y ahora lo escucho del mismo hablante. Fue entonces cuando encontré en ello una dulzura y un gozo tales que no puedo apartarme de ellos». Guzmán y Udaifat dijeron: «Si los corazones estuvieran purificados, jamás se saciarían de la recitación del Corán». Lo afirmaron porque, mediante la purificación, el corazón asciende hasta la contemplación del hablante en su palabra. Y por ello, Sabit al-Bunani dijo: «Luché con el Corán durante 20 años, y me deleité con él durante otros 20. Al contemplar únicamente al hablante y no a otro, el siervo cumple con la orden de Dios: «Huid hacia Dios, y no pongáis junto a Dios ninguna otra divinidad, pues quien no ve a Dios en todas las cosas, en realidad ve algo distinto a Él, y toda mirada del siervo hacia algo que no sea Dios implica una forma de asociación oculta. En verdad, el monoteísmo puro consiste en no ver en nada más que a Dios». Décimo, el deshacimiento. Con esto me refiero a que el siervo se desprenda de su propio poder y fuerza, y se aparte de mirarse a sí mismo con satisfacción o autoelogio. Cuando recite las aleyas que contienen promesas y alabanzas a los justos, no debe considerarse incluido entre ellos, sino contemplar en ellas a los veraces y a los de fe firme, anhelando que Dios lo haga alcanzar su rango por su gracia y favor. Y cuando recite las aleyas de condena y censura hacia los pecadores y negligentes, debe verse a sí mismo reflejado en ellas y considerarse el destinatario de sus advertencias, por temor y por humildad. Por eso, Umar solía decir: «Oh Dios, te pido perdón por mi injusticia y mi ingratitud». Le dijeron: «Esta es la injusticia, pero ¿por qué mencionas la ingratitud?». Entonces recitó las palabras de Dios: «En verdad, el ser humano es sumamente injusto e ingrato». A Yusuf ibn Asbat se le preguntó: «Cuando recitas el Corán,
¿Qué invocas? Respondió. ¿Qué invoco? Pido perdón a Dios por mi deficiencia 70 veces. Y si el siervo se ve a sí mismo en un estado de deficiencia en su recitación, esa percepción será motivo de su cercanía a Dios, pues quien contempla su lejanía mientras en realidad está cerca, es tratado con suavidad mediante el temor, hasta que ese mismo temor lo eleva a un grado mayor de proximidad. En cambio, quien se percibe cercano estando en realidad lejos, es engañado por una falsa sensación de seguridad que lo hunde en una lejanía aún mayor. Y siempre que el siervo se mire a sí mismo con satisfacción, quedará velado por su propio ser. Pero cuando trascienda el límite de esa atención al yo y no contemple en su recitación sino a Dios, entonces se le revelará el reino celestial. Sulaimán ibn Abu Sulaimán ad-Darani dijo: Ibn Zauban había prometido a un hermano suyo que rompería el ayuno en su casa. Sin embargo, se demoró tanto que amaneció el alba. Al día siguiente, su hermano le reprochó: me habías prometido venir a romper el ayuno conmigo, y no viniste. Respondió: de no haber sido por tu cita, no te habría contado lo que me retuvo. Cuando terminé la oración de la Isha, pensé: haré el vitr antes de salir, pues no sé cuándo puede sorprenderme la muerte. Y mientras me encontraba en la súplica del vitr, se me mostró un jardín verde con toda clase de flores del paraíso. No dejé de contemplarlo hasta que amaneció. Estas develaciones místicas no se conceden sino tras el deshacimiento del ego y la desaparición de toda atención a sí mismo o a sus pasiones. Luego, esas visiones se manifiestan según el estado del místico. Cuando predomina en él la esperanza, se le muestra la imagen del paraíso y lo contempla como si lo viera directamente. Y cuando predomina el temor, se le descorre el velo del infierno hasta percibir sus tormentos. Esto es así porque la palabra de Dios abarca lo suave y lo sutil, y lo duro y lo severo, lo que suscita esperanza y lo que provoca temor. Y esto corresponde a la manifestación de sus atributos, misericordia y ternura, así como poderío y venganza. Según lo que el corazón perciba de los nombres y atributos, se transforma en diversos estados, y conforme a cada estado se dispone para recibir la visión de aquello que le es apropiado. Pues es imposible que el estado del oyente permanezca uno solo cuando el discurso divino es múltiple. En él hay palabra de complacido y palabra de airado, palabra de benefactor y palabra de vengador, palabra de soberano majestuoso que no necesita de nadie, y palabra de compasivo cercano que no desatiende a nadie. Capítulo 4. La comprensión del Corán y su interpretación según la opinión personal, sin transmisión. Quizá digas: has magnificado en exceso la cuestión de la comprensión de los secretos del Corán y de lo que se revela a los corazones purificados de entre sus significados. ¿Cómo puede recomendarse esto, si el mensajero de Dios dijo: quien interprete el Corán según su propia opinión, que prepare su asiento en el infierno? Por esta razón, los sabios dedicados a la interpretación literal censuraron a los exegetas inclinados al tasarruf, es decir, a una interpretación subjetiva y espiritual del texto, propia de los sufíes, por haber interpretado las palabras del Corán en formas que se apartan de lo transmitido de Ibn Abbas y de los demás comentaristas. Llegaron incluso a sostener que tal proceder constituye un acto de incredulidad. Si lo que afirman los exegetas tradicionales es correcto, ¿qué otro sentido puede tener comprender el Corán, sino memorizar su exégesis transmitida? Pero si no es así, ¿cómo debe entenderse entonces la advertencia del mensajero de Dios? Quien interprete el Corán según su propia opinión, que prepare su asiento en el infierno. Debes saber que quien sostiene que el Corán no encierra otro significado que el expresado en su interpretación literal, en realidad no hace más que describir el límite de su propia comprensión. Acierta al informar sobre sí mismo, pero yerra al pretender imponer a toda la creación el mismo límite que le impone su capacidad y su horizonte. En verdad, los hadjas y las transmisiones auténticas confirman que los significados del Corán poseen una amplitud que solo alcanzan los dotados de entendimiento. Alí dijo: Dios concede a quien Él quiere una comprensión profunda de su libro. Si el sentido se redujera únicamente a la interpretación transmitida, ¿qué sería entonces esa comprensión? El mensajero de Dios dijo: el Corán tiene un significado manifiesto y otro oculto, y también tiene un límite y un lugar de ascenso.
Este mismo dicho se ha transmitido también de Ibn Mas'ud como una afirmación suya, siendo él uno de los más sabios en exégesis. ¿Qué significan, pues, el significado manifiesto, el significado oculto, el límite y el lugar de ascenso? Ali dijo también, si quisiera, podría cargar 70 camellos con la exégesis de la sura de la apertura. ¿Y qué sentido tiene esto, siendo la interpretación literal de esta sura tan breve? Abu ad-Darda dijo, el ser humano no alcanza la verdadera comprensión hasta que descubre múltiples dimensiones en el Corán. Y algunos sabios afirmaron, cada aleya encierra 60.000 significados, y aún así, lo que queda por comprender de ella es todavía más. Asimismo, se transmitió que uno de los sabios dijo, el Corán contiene 77.200 saberes, pues a cada palabra le corresponde un conocimiento, y este se multiplica por 4, ya que cada palabra posee un significado exterior, otro interior, un límite y un lugar de ascenso. La repetición del mensajero de Dios de la fórmula, en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, 20 veces, se debía a su contemplación de los significados interiores que encierra, pues su sentido literal era evidente y no requería reiteración para alguien como él. Ibn Mas'ud dijo, quien desea alcanzar el conocimiento de los primeros y de los últimos, que haga hablar al Corán. Y esto no se obtiene con la mera exégesis externa. En suma, todos los saberes están contenidos en los actos y atributos de Dios, y el Corán expone su esencia, sus actos y sus atributos. Estos conocimientos no tienen límite, y el Corán alude a todos ellos en su conjunto. En los ámbitos de la especulación teórica y del conocimiento racional, el Corán contiene símbolos que los aluden y signos que los indican. Sin embargo, los exegetas ordinarios no suelen hacer referencia a ello. En realidad, todo lo que ha resultado problemático para los teólogos especulativos, y sobre lo que las criaturas han discrepado según la diversidad de sus grados de profundidad en el análisis, remite en última instancia a la comprensión del Corán. Pero la mera interpretación literal es insuficiente para captar tales verdades. ¿Cómo podría bastar entonces la traducción de su forma externa y su exégesis superficial? Por eso el mensajero de Dios dijo, recitad el Corán y buscad en él sus maravillas. Y dijo, asimismo el mensajero de Dios, en una transmitido por Ali, por aquel que me ha enviado con la verdad como profeta. Ciertamente mi nación se apartará del fundamento de su religión y de su unidad, dividiéndose en 72 sectas, todas ellas extraviadas y que conducen al extravío, llamando hacia el fuego. Cuando eso ocurra, aferraos al libro de Dios, pues en él se encuentra la noticia de lo que fue antes de vosotros, la noticia de lo que vendrá después de vosotros, y el juicio sobre lo que surja entre vosotros. A quien de entre los tiranos lo contradiga, Dios lo quebrantará, y a quien busque el conocimiento fuera de él, Dios lo desviará. Él es la cuerda firme de Dios, su luz manifiesta, su remedio eficaz. Es protección para quien se aferra a él, y salvación para quien lo sigue. No se tuerce para necesitar corrección, ni se desvía para requerir enderezamiento. Sus maravillas no se agotan, ni lo desgasta la repetición constante. En una vez de Qudayfat, cuando el mensajero de Dios le habló de las disensiones y divisiones que sobrevendrían después de él, dijo, pregunté, oh mensajero de Dios, ¿qué me ordenas hacer si llego a presenciar aquello? Respondió, aprende el libro de Dios y obra conforme a lo que contiene, pues en ello está la salida. Qudayfat dijo, volví a preguntarle lo mismo 3 veces, y 3 veces respondió, aprende el libro de Dios y obra conforme a lo que contiene, pues en él está la salvación. Ali dijo, quien haya comprendido el Corán, habrá alcanzado la esencia de la ciencia. Con ello quiso señalar que el Corán alude a los principios fundamentales de todos los saberes. Ibn Abbas dijo que las palabras de Dios, y a quien se le haya otorgado la sabiduría, se le habrá concedido un bien inmenso, significan la comprensión del Corán. Y Dios dice, e hicimos que Salomón comprendiera el asunto, aunque a ambos les otorgamos juicio y conocimiento. Aquí denominó juicio y conocimiento a lo que concedió a ambos, pero distinguió con el nombre de comprensión, aquello con lo que favoreció únicamente a Salomón, colocándola por encima del conocimiento y del juicio.
Todo esto demuestra que en la comprensión de los significados del Corán existe un vasto campo y una amplitud inmensa, y que lo transmitido en las exégesis externas no abarca todo el horizonte de su captación. En cuanto a las palabras del profeta, quien interpreta el Corán según su propia opinión y su prohibición al respecto, así como lo que dijo Abu Bakr, ¿qué tierra me sostendría o qué cielo me cubriría si dijera sobre el Corán algo según mi opinión? Y otras numerosas narraciones en el mismo sentido, acerca de la prohibición de interpretar el Corán conforme a la opinión personal, no pueden sino referirse a una de estas dos posibilidades. O bien, significan la obligación de limitarse a lo transmitido y escuchado, sin entregarse al esfuerzo interpretativo autónomo, o bien tienen otro sentido particular. Y es ciertamente erróneo suponer que el sentido de este hadith sea que nadie deba hablar sobre el Corán, sino repitiendo únicamente lo que haya escuchado, por varias razones. La primera, porque ello implicaría exigir que toda interpretación haya sido escuchada directamente del mensajero de Dios y atribuida a él con una cadena de transmisión, algo que solo se cumple en una parte del Corán. En cuanto a lo que Ibn Abbas e Ibn Mas'ud dijeron por sí mismos, sin oírlo directamente del mensajero de Dios, según esta interpretación no debería aceptarse, y se diría que es una interpretación basada en la opinión personal, puesto que no la escucharon del profeta. Lo mismo se aplicaría a los demás compañeros. La segunda, porque los compañeros y los exegetas discreparon en la interpretación de algunas aleyas, expresando opiniones diferentes que no pueden conciliarse. Es imposible suponer que todos las hubieran escuchado del mensajero de Dios, pues si uno de esos significados hubiera sido transmitido directamente, los demás habrían sido descartados. De este modo, queda demostrado con certeza que cada exegeta expresó sobre el sentido de las aleyas aquello que se le manifestó por medio de su propia reflexión e inferencia. Así, por ejemplo, respecto a las letras con las que comienzan algunas suras, los exegetas ofrecieron 7 interpretaciones diferentes que no pueden reunirse en un solo sentido. Algunos dijeron que las letras Alif, Lam, Ra son parte del nombre Ar-Rahman, el misericordioso. Otros afirmaron que la Alif representa a Allah, la Lam a Lat o F, el sutil, y la Ra a Raham, el compasivo, y se transmitieron otras opiniones distintas. La conciliación entre todas ellas es imposible. ¿Cómo entonces podrían haber sido todas escuchadas del mensajero de Dios? La tercera, porque el mensajero de Dios suplicó para Ibn Abbas, diciendo, «Oh Dios, concédele una comprensión profunda en la religión y enséñale la interpretación». Si la interpretación fuera algo transmitido directamente, como la revelación, y se preservara de la misma manera, ¿qué sentido tendría entonces esta súplica particular por él? La cuarta, porque Dios dice, «Lo habrían sabido quienes son capaces de inferirlo entre ellos». Con esto, Dios atribuye a los sabios la facultad de deducir o inferir, lo cual evidentemente va más allá de lo meramente escuchado. En conjunto, todos los textos transmitidos que hemos citado sobre la comprensión del Corán contradicen esa idea imaginaria, la de que solo lo literalmente transmitido es válido. Por tanto, queda refutado que la escucha directa sea condición necesaria para la interpretación, y se reconoce la legitimidad de que cada persona extraiga significados del Corán según la medida de su comprensión y la capacidad de su razón. En cuanto a la prohibición, esta puede entenderse de dos maneras. La primera, que una persona tenga una opinión o una inclinación previa, derivada de su naturaleza o de sus deseos, y que interprete el Corán conforme a esa opinión o deseo, con el fin de justificar y respaldar su propósito. Si no tuviera esa inclinación, ese significado no se le habría ocurrido al leer el Corán. A veces esto ocurre con conocimiento, como en el caso de quien cita ciertas aleyas del Corán para sostener su innovación, sabiendo perfectamente que el sentido de la aleya no se refiere a lo que él pretende, pero lo usa engañosamente para confundir a su oponente. Otras veces ocurre por ignorancia. Cuando la aleya admite más de un significado posible, la persona se inclina hacia aquel que coincide con su propósito, y lo prefiere, movido por su propia opinión y deseo. En este caso, interpreta el Corán según su opinión personal, es decir, es su opinión la que lo lleva a esa interpretación. De no haber tenido esa inclinación, no habría elegido tal sentido. A veces esto ocurre con conocimiento, como en el caso de quien cita ciertas aleyas del Corán para sostener su innovación,
sabiendo perfectamente que el sentido de la aleya no se refiere a lo que él pretende, pero lo usa engañosamente para confundir a su oponente. Otras veces ocurre por ignorancia. Cuando la aleya admite más de un significado posible, la persona se inclina hacia aquel que coincide con su propósito y lo prefiere, movido por su propia opinión y deseo. En este caso, interpreta el Corán según su opinión personal, es decir, es su opinión la que lo lleva a esa interpretación. De no haber tenido esa inclinación, no habría elegido tal sentido. Y a veces sucede que la persona tiene una intención correcta y busca una prueba en el Corán para apoyarla, pero utiliza una aleya cuyo significado sabe que no fue revelado con ese propósito. Por ejemplo, quien exhorta a realizar súplicas en el último tramo de la noche y cita el dicho del profeta: «Tomad el suhur, pues en el suhur hay bendición». Y alega que el sentido de la dezín se refiere al recuerdo de Dios, cuando en realidad se refiere a comer antes del alba. O como quien llama a luchar contra la dureza del corazón y cita la palabra de Dios: «Ve a Faraón, pues se ha extralimitado», y señala su propio corazón, aludiendo a que Faraón simboliza en realidad al corazón endurecido. Este tipo de interpretación lo emplean a veces algunos predicadores con fines correctos, para embellecer el discurso y motivar al oyente, pero está prohibido. También lo utilizan los esotéricos con fines corruptos, para engañar a la gente y atraerla hacia su doctrina falsa, interpretando el Corán de acuerdo con sus propias opiniones y credos, aplicándolo a asuntos que saben con certeza que no fueron pretendidos por el texto. Estos modos de proceder constituyen una de las dos formas de prohibición de la interpretación del Corán, según la opinión personal. En este caso, la palabra opinión se refiere a la opinión corrupta, aquella que coincide con las pasiones del alma, y no al esfuerzo interpretativo correcto. El término ra'í abarca tanto lo correcto como lo erróneo, pero cuando está en conformidad con el deseo, suele designarse especialmente con ese nombre. La segunda, apresurarse a interpretar el Corán basándose únicamente en la apariencia del idioma árabe, sin apoyarse en lo que ha sido transmitido y escuchado respecto a las particularidades del Corán, sus vocablos ambiguos, las distintas lecturas, sus elipsis y omisiones, su concisión, y los casos de anteposición y posposición de las palabras. Quien no domina los aspectos externos de la exégesis y se precipita a extraer significados basándose solo en su conocimiento del árabe, comete numerosos errores y pasan a formar parte de aquellos que interpretan el Corán según su opinión personal. Por ello, la transmisión y la escucha son indispensables en un primer momento para establecer el sentido aparente y evitar los lugares de error. Solo después de ello se amplía el campo para la comprensión profunda y la deducción de significados. Las expresiones del Corán, que solo pueden entenderse mediante la transmisión, son numerosas. Señalaremos aquí algunos ejemplos generales para que sirvan de guía y se comprenda que no es lícito descuidar el conocimiento del sentido literal antes de pretender alcanzar el interior. No hay esperanza de acceder a los significados ocultos sin antes haber dominado los aparentes. Quien afirme comprender los secretos del Corán sin haber consolidado el sentido externo es como quien pretende llegar al interior de una casa sin haber pasado por la puerta, o quien dice comprender las intenciones de los turcos sin conocer su lengua. En efecto, el conocimiento del sentido literal cumple el papel del aprendizaje del idioma, indispensable para alcanzar la comprensión. Y entre los distintos aspectos cuya comprensión depende necesariamente de la transmisión, se encuentran el recurso de la economía expresiva, mediante la omisión de lo que el contexto ya hace evidente, y la sugestión de lo que ha de inferirse por comprensión o por referencia pronominal. Así, en la palabra de Dios, y concedimos a Samud la camella como signo visible, pero fueron injustos con ella. Su significado es una señal manifiesta, pero se hicieron injusticia a sí mismos al matarla. Quien se detiene únicamente en la forma externa del árabe podría pensar que el sentido de Mubsirat es que la camella veía y no era ciega, sin advertir que el significado pretendido es que era una señal evidente, y sin comprender en qué consistió la injusticia ni a quién dañaron, si a otros o a sí mismos. Y en su palabra, y sus corazones se impregnaron del becerro a causa de su incredulidad. Es decir, se impregnaron del amor al becerro, omitiéndose la palabra amor que el contexto hace evidente. Y en su palabra, entonces te habríamos hecho probar el doble en la vida y el doble en la muerte.
El sentido es el doble del castigo de los vivos y el doble del castigo de los muertos. Aquí se omite el término castigo y se sustituyen los vivos y los muertos por la vida y la muerte, lo que constituye una muestra de la concisión y la elocuencia del lenguaje coránico. Y en su palabra, pregunta a la aldea en la que estuvimos y a la caravana con la que vinimos. El significado es, pregunta a la gente de la aldea y a la gente de la caravana. El sustantivo gente está omitido, pero sugerido por implicación contextual. Y en su palabra, pesa en los cielos y en la tierra. Su significado es, ha permanecido oculto para los habitantes de los cielos y de la tierra. Pues aquello que está oculto se describe como pesado, de modo que se sustituyó el término oculto por pesado. Se empleó la preposición en fi en lugar de para, calá, y se omitió el sustantivo habitantes, aunque su presencia se sobreentiende. Y en su palabra, y desmentís vuestra provisión. El significado es, agradecéis lo que recibís de Dios, negando la verdad en lugar de agradecer. Y en su palabra, Señor nuestro, concédenos lo que nos prometiste por medio de tus mensajeros. El sentido es, por medio de las lenguas de tus mensajeros. El término lenguas fue omitido, pero se sobreentiende. Y en su palabra, ciertamente lo hemos hecho descender en la noche del decreto. Se refiere al Corán, aunque no haya sido mencionado previamente. Y en su palabra, hasta que se ocultó tras el velo, se refiere al sol, que tampoco había sido nombrado antes. Y en su palabra, y quienes toman como protectores fuera de él, no los adoramos sino para que nos acerquen a Dios. El significado es, dicen, no los adoramos. La expresión dicen está omitida, pero implícita. Y en su palabra, ¿qué le sucede a esta gente que apenas comprende lo que se les dice? Todo bien que te alcance proviene de Dios, mientras que todo mal que te aflija es consecuencia de tus propias obras. El sentido es, no comprenden palabra alguna, pues dicen, todo bien que te alcance proviene de Dios. Si no se entiéndese de este modo, resultaría contradictorio con lo que él dice, di, todo proviene de Dios. Una lectura superficial de la expresión podría inducir a la interpretación errónea de los cadaríes, quienes negaban el decreto divino. Los términos transmitidos con alteración fonética, es decir, con una forma distinta a su original, aunque equivalente en sentido. Así, en la palabra de Dios, por el monte Sinaí, 95.2. Su significado es el monte Sinaí, pues Sinun equivale a Sina. Y en su palabra, paz sobre Ilias. Su significado es paz sobre Elías, aunque algunos exegetas dijeron que se refiere a Idris, ya que en la lectura de Ibn Mas'ud se encuentra Salamun Kala Idras'in. Paz sobre Idrazán, es decir, Idras. La repetición que rompe, en apariencia, la continuidad del discurso. Así, en la palabra de Dios, ¿qué es lo que siguen quienes invocan a otros que equiparan a Dios? En verdad, siguen tan solo suposiciones. Su significado es, y no siguen los que invocan fuera de Dios, sino suposiciones. Y en su palabra, dijeron los magnates que se habían ensoberbecido de entre su pueblo, a los que habían sido considerados débiles, de entre quienes habían creído. Su sentido es, los que se habían ensoberbecido, dijeron a los creyentes de entre aquellos que habían sido considerados débiles. La anteposición y posposición en el orden de las palabras. Uno de los recursos del estilo coránico que puede inducir a error si no se conoce su estructura retórica. Así, en la palabra de Dios, si no hubiese precedido una palabra de tu Señor, habría sido algo inevitable, y también un plazo fijado. Su significado es, si no hubiesen precedido una palabra y un plazo fijado de tu Señor, habría sido inevitable. De no entenderse así, parecería que el sentido fuera, habría sido inevitable, y también hubiera habido un plazo fijado. Y en su palabra, te preguntan a ti, como si tú tuvieses conocimiento de ella. Su significado es, te preguntan acerca de la hora como si fueses alguien que conoce íntimamente su secreto. Y en su palabra, ellos alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso. Tu Señor te hizo salir de tu casa con la verdad. A primera vista, estas dos aleyas parecen desconectadas. Sin embargo, en realidad, la expresión tu Señor te hizo salir de tu casa se relaciona con lo dicho al comienzo de la sura. Di, los botines pertenecen a Dios y al mensajero.
El sentido es, las partes del botín te corresponden, así como fue verdadera y justa tu salida, para combatir en la batalla de Badr, cuando tú estabas complacido y ellos reacios. Entre ambas se ha interpuesto un pasaje exhortativo sobre la piedad, lo que interrumpe el hilo aparente del discurso, sin romper su coherencia profunda, y en su palabra, hasta que lleguéis a creer en el Dios único, excepto cuando Abraham dijo a su padre. La expresión, excepto cuando Abraham dijo a su padre, aparece intercalada entre frases relacionadas, interrumpiendo la secuencia sintáctica aparente, pero manteniendo la unidad semántica del mensaje. La ambigüedad léxica, es decir, los vocablos del Corán, que poseen más de un significado posible, ya sea una palabra o una partícula. En cuanto a las palabras, como shay, cosa, karin, compañero, ummat, nación, ruh, espíritu, y sus semejantes. La palabra shay, cosa. Así, en su palabra, Dios expone como ejemplo a un siervo esclavo que no puede disponer de nada. Aquí significa, no puede disponer de ningún bien de lo que se le ha otorgado como sustento. Y en su palabra, y Dios expone como ejemplo a dos hombres, uno de ellos mudo, incapaz de hacer nada. Aquí significa que carece de poder para realizar actos justos y rectos. Y en su palabra, si me sigues, no me preguntes por nada. Aquí significa, no me preguntes acerca de los atributos del señorío divino, pues se trata de los misterios del conocimiento divino sobre los cuales no corresponde preguntar hasta que el iniciado en el camino espiritual alcance la madurez y la capacidad de comprenderlos. Y en su palabra, ¿acaso fueron creados de la nada? El sentido es, ¿acaso fueron creados sin creador? De lo contrario, podría ser malentendido como si significara que nada puede ser creado sino a partir de algo preexistente. La palabra karun, compañero. Así, en su palabra. Y su compañero dirá, este es lo que tengo preparado. Aquí refiere al ángel encargado de registrar las obras del ser humano. Y en su palabra, su compañero dirá, Señor nuestro, yo no le extravié. Aquí refiere al demonio que lo acompañaba. La palabra ummat, nación, se emplea en el Corán con 8 significados diferentes, según el contexto en el que aparece. 1. Comunidad o grupo de personas, como en su palabra, y encontró allí a un grupo de personas que abrevaba su ganado. 2. Los seguidores de los profetas, como en la expresión, somos de los seguidores, nación de Muhammad. 3. El hombre que reúne en sí múltiples virtudes y que es digno de ser tomado como ejemplo, como en su palabra. Ciertamente, Abraham fue un guía ejemplar, era obediente a Dios. 4. La religión, como en su palabra, dicen, en verdad, encontramos a nuestros padres siguiendo una religión. 5. El tiempo o periodo determinado, como en su palabra, hasta un tiempo determinado, y en su palabra, y se acordó después de un tiempo. 6. La estatura o constitución física, como cuando se dice fulano Hassan al-Ummat, es decir, de buena estatura. 7. El hombre que profesa una religión en soledad, sin que nadie más la comparta con él. El profeta dijo, Zaid ibn Kamr ibn Nufail será resucitado como una comunidad en sí mismo. 8. La madre, como cuando se dice, esta es la Ummat de Zaid, es decir, la madre de Zaid. La palabra ruh, espíritu, también aparece en el Corán con múltiples significados, por lo que no prolongaremos la exposición enumerándolos a todos. Y en cuanto a las partículas y pronombres, la ambigüedad también puede presentarse en su uso, como en su palabra, y levantan con ello polvo, y se adentran con ello en medio de una hueste. La primera partícula, bihi, con ello, alude a los cascos de los caballos, pues son los que levantan el polvo, mientras que la segunda bihi se refiere a la incursión misma, es decir, a la acción de los caballos que irrumpen al amanecer y penetran con su ataque en medio de las filas enemigas. Y en su palabra, hicimos descender con ello el agua, y con ello hicimos brotar toda clase de frutos. Aquí, el primer bihi se refiere a las nubes, y el segundo bihi al agua. Ejemplos como estos son abundantes en el Corán y no pueden enumerarse por completo. El desarrollo gradual en la exposición. Así, en la palabra de Dios, el mes de Ramadán,
en el cual fue hecho descender el Corán. Aquí no se especifica si la revelación tuvo lugar de día o de noche. Luego, en otra aleya, Dios aclara: ciertamente lo hemos hecho descender en una noche bendita, pero aún no se indica qué noche es esa, hasta que finalmente dice: ciertamente lo hemos hecho descender en la noche del decreto. A primera vista, podría pensarse que existe una aparente diferencia entre estas aleyas. Sin embargo, en realidad, se trata de una progresión explicativa. Este tipo de detalles y sus matices solo pueden conocerse a través de la transmisión y la escucha de la enseñanza recibida. Y el Corán, de principio a fin, no está exento de este tipo de recursos, pues fue revelado en la lengua árabe y, por tanto, contiene todas las formas propias de su expresión: la economía expresiva, la amplitud del discurso, la omisión, la elipsis, la sustitución, la anteposición y la posposición. Todo ello forma parte de su carácter inimitable y de su poder de desafío para los árabes. Por eso, quien se limita a comprender el sentido aparente del idioma y se apresura a interpretar el Corán sin apoyarse en la transmisión y el conocimiento recibido de los sabios, se incluye entre quienes interpretan el Corán según su opinión personal. Por ejemplo, si alguien entiende la palabra ummat únicamente en su significado más común, comunidad, y, al oírla en otro contexto, se inclina por ese mismo sentido conocido, sin atender a la diversidad de significados transmitidos por la tradición, habrá preferido su propia inclinación y opinión por sobre la referencia transmitida. Esto es precisamente lo que puede considerarse objeto de prohibición: interpretar según la mera opinión y no la comprensión profunda de los secretos del significado. Como ya se explicó, cuando se adquiere el conocimiento transmitido sobre estas cuestiones, se alcanza el nivel del sentido literal, es decir, la traducción de las palabras. Pero ello no basta para comprender las realidades más profundas de sus significados. La diferencia entre las realidades profundas de los significados y el sentido literal de la exégesis puede comprenderse con un ejemplo. Dios dice: y no fuiste tú quien lanzó cuando lanzaste, sino que fue Dios quien lanzó. El sentido literal de esta aleya es claro, pero su significado esencial es más sutil y profundo. En apariencia, hay una afirmación y una negación del mismo acto: arrojaste barra, no arrojaste, lo cual parece contradictorio hasta que se entiende que el profeta realizó el acto de arrojar desde un aspecto, pero no desde otro. Arrojó en tanto agente físico, pero no fue él quien produjo el efecto del lanzamiento, pues ese acto, en su eficacia real, provino de Dios. De modo semejante, en su palabra: combatidlos, pues Dios los castigará por medio de vuestras manos. Si ellos son los que combaten, ¿cómo es que Dios es quien castiga? Y si es Dios quien castiga moviendo sus manos, ¿qué sentido tiene entonces su mandato de combatir? La comprensión de esta realidad se nutre de un océano inmenso de los saberes de la contemplación interior y la develación mística, y el sentido literal de la exégesis no basta para alcanzarla. Consiste en comprender cómo se vinculan las acciones humanas con el poder creado que las posibilita, y cómo ese poder creado se relaciona a su vez con el poder de Dios. Solo cuando se esclarecen múltiples cuestiones sutiles y profundas, se hace evidente la veracidad de sus palabras. Y no fuiste tú quien lanzó cuando lanzaste, sino que fue Dios quien lanzó. Y si alguien dedicara toda una vida a desentrañar los secretos de este significado y de los principios y consecuencias que de él se derivan, su vida se agotaría antes de abarcar por completo todas sus dimensiones. No hay palabra alguna en el Corán cuyo sentido último no requiera un esfuerzo semejante. Los secretos del libro solo se revelan a quienes están firmemente arraigados en el conocimiento, en la medida de la amplitud de su ciencia, la pureza de sus corazones, la gravedad de su propósito en la búsqueda y su desprendimiento de todo lo que los distrae. Cada uno alcanza un grado determinado en su ascenso hacia los niveles más altos de comprensión. En cuanto a abarcar plenamente estos significados, es algo inalcanzable. Aunque el mar fuera tinta y los árboles plumas, los secretos contenidos en las palabras de Dios no tendrían fin. Los mares se agotarían antes de que se agotaran las palabras de Dios. Por esta razón, las criaturas difieren en su grado de comprensión, aún compartiendo todas ellas el conocimiento del sentido literal de la exégesis. Y, sin embargo, el sentido literal por sí solo nunca basta. Un ejemplo ilustrativo de este nivel de comprensión es lo que algunos de los maestros del corazón entendieron de las palabras del profeta en su postración.
Me refugio en tu complacencia contra tu ira, me refugio en tu indulgencia contra tu castigo, y me refugio en ti, de ti mismo. No puedo enumerar tu alabanza. Tú eres tal como te has alabado a ti mismo. Dijeron que a él le fue dicho en la palabra de Dios: prostérnate y acércate. Así pues, encontró la proximidad divina en la prosternación, y al contemplar los atributos divinos, buscó refugio en unos frente a otros, pues la complacencia y la ira son ambos atributos. Luego, su cercanía aumentó, y el primer grado de proximidad se disolvió en un nivel más alto. Ascendió entonces hacia la contemplación de la esencia, y dijo: me refugio en ti, de ti mismo. Su cercanía se incrementó aún más, y abrumado por el pudor de buscar refugio estando sobre el tapiz de la intimidad, se acogió al elogio. Entonces dijo: no puedo enumerar tu alabanza. Y al reconocer la insuficiencia de toda alabanza humana ante la perfección divina, concluyó: tú eres tal como te has alabado a ti mismo. Estos son pensamientos y revelaciones que se abren a los corazones de los espiritualmente iluminados, pero incluso tras ellos existen profundidades más hondas. La comprensión del verdadero significado de la proximidad y de su relación particular con la prosternación, así como del sentido de buscar refugio en un atributo frente a otro, o en Dios primero de Dios mismo. Los secretos que subyacen en todo ello son numerosos, y la interpretación literal de las palabras no los indica. Sin embargo, no se trata de algo que contradiga el sentido externo de la exégesis, sino más bien de su perfeccionamiento y de un acceso a su núcleo a partir de su superficie. Esto es lo que entendemos por la comprensión de los significados interiores, no aquello que se opone al sentido aparente, sino lo que lo completa y lo conduce a su esencia más profunda. Y Dios es quien mejor sabe. Aquí concluye el libro de los modales de la recitación del Corán. Este es el octavo libro del cuarto de los actos de adoración, de la obra La vivificación de las ciencias de la religión. Alabado sea Dios con la alabanza que le es debida, y que las bendiciones y la paz sean sobre el mejor de su creación, nuestro Señor Muhammad, el profeta, así como sobre su familia pura y sus nobles compañeros. Le sigue el libro de las invocaciones y las súplicas.